AZHAR 10 años de amor secreto, un día de matrimonio. El humilde protagonista masculino, cortejado por internet. Un beso no basta para expresar ni una 10.000ª parte de su amor. Si fuera posible, sacrificaría su vida por su Dios. Capítulo 1. ¿Me extrañas? Las 7 de la tarde, las luces estaban encendidas en todas las casas. Lucía estaba en la cocina, preparando sopa, cuando oyó que se abría la puerta. Alguien entraba. La persona dejó las llaves, se cambió los zapatos y luego oyó pasos que se dirigían directamente a la cocina. Al instante siguiente, como era de esperar, la abrazaron por detrás, envolviéndola con un aroma familiar. ¿Qué estás cocinando?, preguntó Javier, con la barbilla apoyada en su hombro. Sopa de costilla de cerdo. Lucía se sorprendió un poco. Lo miró y luego volvió a concentrarse en la olla. Tras un largo rato, preguntó, ¿por qué has vuelto hoy? He terminado algo temprano. Javier la acarició con el hocico, la fina barba de su barbilla le picaba en el cuello, haciendo que Lucía se estremeciera. Javier la giró e hizo ademán de besarla. Lucía apartó la mirada, negándose a besarla. Es hora de comer. Él, disgustado por el rechazo, se inclinó para besarla antes de sacar su tazón y sus palillos. Para cuando Lucía trajo la sopa, Javier ya había servido. Había otro plato para llevar en la mesa. Lucía, con su mirada penetrante, supo por el envase que era sable frito de Río Bonito. Javier abrió la caja como un tesoro. Recuerdo que no parabas de decir que querías probarlo. Río Bonito no es un restaurante local en la ciudad A. Lucía había comido allí en un viaje de negocios a la ciudad B, y no podía dejar de pensar en su sable frito. Casualmente, Javier estaba de paso por la ciudad B en ese viaje y se llevó una porción. Traerla de vuelta fue un poco excesivo. Puedes comértelo así la próxima vez que salgas. ¿Para qué te molestaste en traerlo? Su tono era ligeramente irritante, con la mirada fija en el sable. Javier fingió no entender y puso un trozo en su plato. Pruébalo. Con la deliciosa comida ante ella, Lucía dejó de preocuparse por las complicaciones y se concentró en comer el pescado. Así sabe exactamente, murmuró para sí misma. ¿Por qué no puedo hacerlo yo así? De repente, Javier dijo, vamos a aprender sus habilidades en otro momento. Lucía sonrió. Ese es su plato estrella. ¿Cómo te dejaron aprender tan fácilmente? Entonces contrataré a su jefe de cocina. Javier dirige varios hoteles, tal vez podría lograr algo así. Lucía arrugó la nariz y resopló, pero no respondió. Después de cenar, Javier fue a lavar los platos, y ella cortó fruta y se sentó en el sofá a ver una película. Hoy estaban viendo Lluvia de Espadas. Vieron a Michelle Yeoh y a Jung Woo-sung resguardándose de la lluvia bajo el porche cuando Javier salió de lavar los platos. Se sentó junto a Lucía, extendiendo el brazo izquierdo desde atrás para abrazarla por los hombros, mientras que con la mano derecha cogió unas piezas de fruta y se las metió en la boca. Lucía no sabía que volvería hoy, así que solo había cocinado para una. Acababan de terminar de cenar y, a juzgar por cómo devoraba la fruta, probablemente no estaba lleno. ¿Les preparo otro plato de fideos? Sin esperar respuesta, Lucía dejó el plato de fruta y se levantó, dirigiéndose a la cocina. Javier la agarró de la mano y, con un fuerte empujón, Lucía se dejó caer en su regazo. No te molestes, dijo, rodeándola con los brazos. Él y Lucía habían estado de viaje de negocios al mismo tiempo, así que hacía más de 2 semanas que no se veían. Ahora estaba envuelta en sus brazos, sus frentes juntas, sus narices tocándose. Él presionó sus labios contra los de Lucía y le preguntó, ¿me extrañaste? Antes de que Lucía pudiera decir nada, la mano de Javier se deslizó bajo su camisa, acariciando su espalda baja, suave y cosquilleante, y ella no pudo evitar gemir. Para Javier, el sonido sonó como una invitación. Así que se lanzó directamente a besarla con furia, abriéndole los dientes con avidez, capturando su lengua y entrelazándola con lascivia. La cintura de Lucía estaba firmemente sujeta por él, sus manos presionadas contra su pecho, inútiles, y ella se ablandó lentamente, finalmente inclinándose en su abrazo, dejándose besar y acariciar. Después de un largo momento, Javier finalmente la soltó. La boca de Lucía estaba roja por el beso, sus ojos húmedos, y parecía que la habían acosado. Javier quiso tirarla al sofá, pero se contuvo, estrechándola entre sus brazos y acariciándole suavemente la espalda. Aunque eran recién casados, el matrimonio se celebró apresuradamente.
Si bien el afecto podía estar presente, el amor no necesariamente. Al menos para Lucía, ese era el caso. Mientras otros disfrutaban de la dulzura de sus matrimonios, ellos se sentían restringidos. Cuando escuchaba la voz de Lucía por teléfono durante los viajes de negocios, siempre se sentía más feliz y tranquilo que cuando estaba en casa. Decir que no se sentía sofocado sería mentir. Javier solo podía consolarse tomándose las cosas con calma y siendo paciente. Pero esa paciencia se agotó en cuanto se acostó esa noche. Después de una larga noche sin dormir, el aroma de Javier ahora era seductor. Extendió los brazos, la abrazó y susurró su nombre contra su nuca. Cuando despertó al día siguiente, el asiento a su lado estaba vacío. Lucía se incorporó, todavía dolorida. Después de dar vueltas en la cama la noche anterior, Javier solo le había dado un camisón de seda, que estaba vacío, así que tuvo que ir al armario del dormitorio principal a buscar ropa interior. Al pasar por la sala, vio a Javier colgando sábanas en el balcón. Se le enrojeció la cara al recordar las escenas lascivas de la noche anterior. La visión periférica de Javier captó a Lucía entrando en el dormitorio principal, recogiendo sus cosas en el balcón y entrando. Lucía forcejeaba con el broche de su sujetador, y Javier se ofreció a ayudarla, ajustándoselo con consideración. ¿Por qué no te lo pones? No hay nadie más en casa. Lucía lo ignoró. ¿Acaso la persona de casa no era la más peligrosa? Estaba a punto de coger su camisón cuando Javier la abrazó por detrás. Por la ventana, se oían los sonidos de los niños jugando en el barrio y el viento agitaba suavemente las persianas. Estaban frente al espejo de cuerpo entero, una vestida, la otra en ropa interior. Por un instante, ninguna habló. Se quedaron en silencio un momento, y entonces Javier susurró, ¿sigues sintiéndote incómoda? Su tono era tan íntimo que las palabras parecían pegadas. Lucía curvó los labios y asintió levemente. Un poco dolorida. Javier le escuchó, llevando la mano a su cintura y frotándola suavemente varias veces. Hoy no salgo. Te daré un masaje más tarde, ¿de acuerdo? En cuanto a cariño y consideración, Javier es realmente impecable. Esta es una de las razones por las que Lucía decidió casarse con él. Capítulo 2. 3 reglas. Lucía y Javier eran vecinos al otro lado de la calle, y apenas podían considerarse novios de la infancia. Sin embargo, Javier era 6 años mayor. Cuando ella estaba en primaria, él estaba en secundaria. Cuando ella estaba en secundaria, él estudiaba en el extranjero. Para cuando ella entró en la universidad, él ya había regresado del posgrado para hacerse cargo del negocio familiar. Durante los primeros 25 años de sus vidas, las vidas de Lucía y Javier fueron completamente distintas. Inesperadamente, se cruzaron a los 25. La razón de esta intersección fue que sus familias los habían organizado para tener citas a ciegas. Lucía no entendía por qué tenía tanta prisa por casarse. Solo tenía 25 años, estaba en la flor de la vida. Pero sus padres no estaban de acuerdo. Dijeron, somos mayores, vamos a tener una hija. Debemos entregarte a una persona confiable mientras vivas. Y esa persona confiable en la que tenían puesta la mira era Javier. Lucía discrepó, solo has visto a Javier un par de veces, ¿cómo puedes estar tan segura de que es confiable? El padre de Lucía se enfadó, sin duda es más confiable que el que tú misma elegiste. Lucía guardó silencio, sabiendo que estaba equivocada. El romance en el campus era embriagador. El hombre pervertido había estado coqueteando y engañándola a sus espaldas, y ella no se dio cuenta hasta que llamó a su puerta. Pero aunque su elección no fuera fiable, no significaba que tuviera que seguir al que su familia eligiera, sobre todo porque ese hombre era Javier. Cuanto más presionaban sus padres, más terca se volvía. La cita a ciegas quedó en un punto muerto. El punto de inflexión llegó durante la enfermedad del padre de Lucía. A medida que las personas envejecen, inevitablemente se enfrentan a dolencias, tanto grandes como pequeñas. Durante una discusión, se emocionó tanto que sufrió un infarto y casi termina en la UCI. Lucía estaba preocupada por el estado de su padre y tenía que correr de un lado a otro para ocuparse de todo. Deseaba tener 3 cabezas y 6 brazos. Por suerte, Javier apareció justo a tiempo y la ayudó a manejar todo a la perfección. El temperamento del padre de Lucía cambió drásticamente después de este incidente, y ya no la presionaba para que saliera con citas a ciegas. Lucía, a papá ya no le importa nada. Solo quiero que seas feliz. Al oír esto, Lucía sintió una oleada de culpa y su mente se aceleró.
Temía que su padre tuviera otro accidente o que muriera con remordimientos, aunque no los dijera. Entonces pensó en la ayuda de Javier esta vez, corriendo de un lado para otro sin quejarse. Su presencia era como un consuelo. Tras pensarlo mucho, Lucía aceptó salir con Javier. Javier era un amante cariñoso, y Lucía disfrutaba de su relación. Pero comparado con una pareja enamorada, siempre parecía faltar algo entre ellos. En la fiesta de una amiga, Sofía le preguntó a Lucía, ¿cuánto han progresado tú y Javier? Comiendo, tomados de la mano, abrazándose, besándose en la frente. Lucía volvió a pensarlo, y en efecto, nada más. ¿En serio? Javier te miró con tanta posesividad, pensé que, ya estaban profundamente conectados. Él. Lucía dio un sorbo a su copa, intentando explicarle a Sofía la relación especial entre ella y Javier. Me respeta mucho. Para cuando terminó la fiesta, ambos estaban borrachos. Mientras esperaba el autobús, Lucía recordó las palabras de Sofía. Ebria, giró la cara de Javier y lo miró fijamente a los ojos. El corazón de Javier latía con fuerza. Lucía nunca había sido tan proactiva y entusiasta estando sobria. Tomó la mano de Lucía y la apretó contra su pecho. ¿Qué miras? Mira lo que hay en tus ojos. Javier rió entre dientes. ¿Y qué ves? Lucía la miró con más atención y dijo, jeje, soy yo. Como si se le rompiera un hilo en la cabeza, Javier bajó la cabeza y besó a Lucía en los labios. Había bebido vino de frutas esa noche, y el dulce sabor del alcohol persistía entre sus labios y dientes. Ahora era aún más atrevida, lamiendo los labios de Javier con la lengua, luego metiendo la mano con cuidado para entrelazarlos de él, como una niña traviesa. Antes de que se dieran cuenta, estaban enredados en la habitación del hotel, y antes de que pudieran encender las luces, cayeron sobre la gran cama. Javier la besó, la acarició y luego los desvistió, dejándolos desnudos uno frente al otro. En el último momento, se levantó y preguntó, Lucía, ¿quién soy yo? Lucía, en realidad, se había desvanecido hacía mucho tiempo. Delante de los demás, era callada y reservada, pero ahora, con el alcohol y la oscuridad, otra faceta de ella se había liberado. Pensó que no le haría daño darse un capricho por una vez. Javier estaba borracho de todos modos, y estaba oscuro. ¿Cuánto recordaría al día siguiente? Así que rodeó el cuello de Javier con sus brazos y lo besó desde la mandíbula hasta la nuez, llamándolo como de pequeños, hermano Javier. Hermano Javier. Javier perdió el control en el momento en que ella lo llamó, hermano. Al día siguiente, acordaron tácitamente no mencionar lo sucedido la noche anterior. Como adultos y pareja, ¿no era normal? Pero cuando Lucía estaba a punto de bajar del coche, Javier la detuvo. Quiero hablarte de ayer. Lucía no esperaba un tono tan serio. Mirando por la ventana, fingió despreocupación. Pensé que ya éramos adultos, así que emborracharnos no sería para tanto. Lucía, la interrumpió Javier, anoche estaba completamente sobrio. La brusquedad de sus palabras sobresaltó a Lucía. Antes de que pudiera reaccionar, Javier dijo, espero que me permitas responsabilizarme de ti. ¿Qué quieres decir? Repitió con firmeza, casémonos. Lucía se quedó sin palabras. Este era el resultado que no esperaba. No quería que Javier asumiera la responsabilidad, pero él se apresuraba a asumirla. Pensándolo bien, no había nada malo en casarse con Javier. Era un buen partido, guapo, exitoso, amable, considerado y le gustaba. Además, la noche anterior había sido bueno en la cama. El mayor problema era que aún no estaba muy interesada en él. Lucía estaba dividida. El matrimonio está bien, pero tengo condiciones. El matrimonio era una apuesta. Aunque sus posibilidades de ganar parecían mayores, no podía olvidarse de preparar una salida. Tú dices. Primero, viviremos juntos. Si podemos, seguiremos viviendo juntos. Si no, espero que podamos separarnos amistosamente. Nunca te traicionaré, juró Javier, levantando el dedo. Lo que quiero decir es, si quiero el divorcio, espero que no me lo impidas. Javier guardó silencio un momento y luego dijo con firmeza, es tu derecho. No tengo derecho a impedírtelo. Segundo, incluso después de casarnos, necesito mi propio tiempo y espacio. No estaré pendiente de ti, y espero que tú puedas hacer lo mismo. Simplemente sé cómo eres ahora. No hay necesidad de comprometer nada solo por el matrimonio.
En cuanto a mí, debería poder elegir contártelo, ¿no? Lucía extendió las manos. Esa también es tu libertad. Tercero, no quiero tener hijos. Javier asintió aún más de buena gana, no hay problema, puedo esterilizarme. Estas 3 reglas fueron acordadas, y ninguno objetó. Lucía pensó que el matrimonio no era como las citas, así que encontrar a alguien con valor no sería mala idea. Y así, ella y Javier se casaron. Capítulo 3. Noche de bodas. No fue hasta su noche de bodas que Lucía se dio cuenta de que su matrimonio era como abrir una caja ciega, solo había visto la superficie. Esa noche, Javier ya se había duchado y estaba acostado en la cama, esperando a Lucía. El sonido del agua corriendo en el baño lo perturbó, así que salió al balcón. La brisa de la tarde de principios de otoño disipó el calor persistente y el ruido, y el día finalmente quedó en silencio. Javier cerró los ojos, sintiendo la suave brisa, pero el sonido del agua corriendo se hizo más nítido. ¡Qué extraño! ¿No está el balcón lejos del baño? Al cabo de un rato, oyó que el agua corría, seguida del zumbido de un secador de pelo. Luego, el secador se detuvo y comenzó el traqueteo de botellas y latas. Finalmente, todos los ruidos cesaron y la puerta del baño se abrió. Se giró y vio salir a Lucía. Quizás por la alta temperatura del agua, tenía la cara sonrojada y el pelo medio seco, con el agua goteando de las puntas, dejando manchas en su camisón. Pensó en Lucía, de 16 años, volviendo del colegio, con el rostro sonrosado por el sol poniente. Al verlo de pie en la puerta, se detuvo y gritó, «Hola, hermano Javier». Habían pasado 10 años desde entonces, y finalmente se había transformado de la hermana Lucía, del vecino a su Lucía. Lucía se detuvo cuando Javier cerró la puerta del balcón y caminó hacia ella. Ambos sabían lo que venía a continuación. Javier. Antes de que pudiera pronunciar su nombre, él le sujetó el rostro entre las manos y la besó profundamente, empujándola hacia atrás repetidamente hasta que estuvo contra la pared. Pero Javier siguió adelante, prácticamente apretando todo su cuerpo contra el de ella. Lucía tuvo que ponerse de puntillas para apoyarse, tirando frenéticamente de los brazos de Javier. Apenas podía respirar. Lucía estaba al borde de las lágrimas. Nunca había visto a Javier así. Esa noche, incluso después de beber, había sido amable. Ahora, se había despojado de su piel de cordero y se había transformado en un lobo dominante y hambriento. Javier, cabrón. Lucía se mordió los labios. El dolor hizo que Javier finalmente lo soltara, pero al ver su expresión llorosa, aflojó la presión. Era su culpa. Resultó que su iniciativa y entusiasmo esa noche estaban alimentados por el alcohol, no era más que un tigre de papel. Sus pellizcos debieron asustarla. Javier la abrazó y la tranquilizó con dulzura. ¿Estás enfadada? Lucía apartó la mirada y lo ignoró. ¿Por qué estás enfadada? Lucía seguía ignorándolo. Javier seguía especulando, sus palabras cada vez más obscenas. Lucía no pudo soportarlo más y le tapó la boca con la mano. Javier. Tú no puedes decir eso. Él sonrió mientras le tomaba la mano, entrelazando sus dedos. Efectivamente, ella era tímida y no soportaba las bromas. Vale, no lo diré. Mientras te guste. Tras una pausa, preguntó con picardía, ¿te ha gustado? Habla. Lucía tenía la cara y el cuello sonrojados, pero con la mano sujeta por la de Javier, solo podía mirarlo fijamente. Le gustaba, pero el cambio repentino de dulzura a rudeza le costó un poco acostumbrarse. Además, no sabía que Javier fuera tan hablador en la cama, y cada vez que lo oía, se le enrojecía la cara y se le aceleraba el corazón. Lucía lo lamentaba profundamente. Debería haber establecido 4 reglas, y una más, Javier no podía comportarse como un imbécil. Cuanto más lo pensaba, más se enojaba. Me engañaste para casarme contigo fingiendo ser amable y considerado, acusó Lucía al culpable. Quiero el divorcio. Antes de que pudiera pronunciar la palabra matrimonio, Javier la silenció. Lucía, no digas esas 2 palabras tan a la ligera. Pero tenemos 3 reglas. Javier besó su rostro hinchado. Te lo prometí, pero no quise usarlas tan a la ligera. La persona en sus brazos se quedó en silencio. Su cuerpo, tenso por la ira, se relajó lentamente y se apoyó suavemente en él. Desde ese día, Lucía sintió una sensación de pavor por las noches. Había subestimado enormemente la capacidad de Javier para causar problemas. A veces,
Al pensar en su supuesta indulgencia esa noche, palidecía en comparación con la de Javier. Pero aparte de eso, su vida matrimonial había transcurrido sin incidentes, como un par de amigables compañeros de piso. Lucía era tranquila, amable e independiente, y cuando ambos estaban en casa, se dedicaban principalmente a sus asuntos. Javier esperaba que Lucía confiara más en él, pidiéndole lo que quisiera o necesitara. Sin embargo, Lucía no estaba de acuerdo. Había subestimado la diferencia entre salir con alguien y casarse. Salir con alguien implica tener a alguien a tu lado, mientras que casarse implica aceptar la intrusión total de alguien en tu vida. Claramente, no estaba preparada para eso. Cuanto más se acercaban, más tensos se ponían. A veces se preguntaba, incluso dudaba. Habían pasado de citas a ciegas a salir con alguien, y finalmente al matrimonio, en tan solo unos meses. ¿Cómo podía Javier ser tan apasionado? Esto inquietaba un poco a Lucía. Siempre que tenía la oportunidad, prefería estar sola, donde se sentía más a gusto. Un día en el trabajo, Lucía estaba desplomada en su puesto de trabajo, bostezando profusamente, cuando su madre la llamó. Lucía, vuelve a cenar esta noche. Tu papá pescó 2 peces gordos. De acuerdo. Recuerda volver con Sixin. No lo dejes solo en casa como la última vez. Sí, ya entendí. Después de colgar, Lucía empezó a pensar, después del trabajo, podría tomar un taxi a casa, comer, descansar un rato y luego quedarse a dormir. En cuanto a Javier, lo dejaría solo. ¿Cómo iba a morirse de hambre? Pero al salir del trabajo, vio el coche de Javier aparcado abajo. Lucía bajó la cabeza y siguió caminando, fingiendo no darse cuenta. Pero entonces sonó su teléfono, era Javier. Lucía, te espero abajo. ¿Me viste? No. Una risa suave llegó del otro lado de la línea. Puedes verme si levantas la vista. Lucía ya no pudo fingir más, así que guardó el teléfono y se acercó. ¿Qué haces aquí? La mano de Javier, que estaba en el volante, se quedó paralizada. ¿No te llamó mamá? Ven a cenar esta noche. Bueno, su madre había hecho 2 planes. Lucía se dio una palmada en la cabeza y fingió recordar de repente. Ah, sí, casi lo olvido. ¿En serio?, sonrió Javier, confundido. Había algo de tráfico en hora punta y el coche iba despacio. Lucía tuvo que entretenerse mirando otras cosas, las señales de tráfico, la matrícula del coche de delante o, finalmente, a Javier. Sus manos descansaban sobre el volante, con las articulaciones bien definidas, los dedos finos y largos. Mientras Lucía observaba, algunas imágenes inapropiadas cruzaron por su mente y se sonrojó. Apartó la mirada rápidamente. Siguiendo sus dedos, vio su muñeca. Javier no llevaba reloj hoy, solo un trozo de hilo rojo. Hablando de hilo rojo, fue el mes pasado. Lucía compró una pequeña joya de oro e intentó aprender a trenzar con un video. Pero lo aprendió rápido y luego lo olvidó. Trenzaba y destrenzaba, y le llevó casi todo el día incluso empezar bien. Javier se acercó a ver su trabajo. Parece que salió perfecto. El principio es exactamente igual al del video. Lucía suspiró, ¿cómo puede ser? He tenido que destrenzar tantas veces para que este trocito quedara bien. Javier la consoló, la práctica hace al maestro. ¿Por qué no trenzas uno completo primero y luego te sentirás más cómoda con el siguiente? Fue una buena sugerencia, pero Lucía dudó. Así el roto se desperdiciará. Javier extendió la muñeca y la agitó frente a ella. Todavía tengo espacio aquí. Así que el roto terminó en la muñeca de Javier, torcido y retorcido, como una manualidad infantil. Lucía no soportó verlo y extendió la mano para ayudarlo a quitárselo. No, no, es demasiado feo. Me parece bonito, dijo Javier, levantando la mano para impedir que Lucía lo alcanzara. Te lo pondré cuando me hagas uno nuevo. Lucía lo dejó hacerlo, pero después de unos días, se había olvidado de él. Inesperadamente, todavía lo llevaba puesto. Javier vio a Lucía mirándose la muñeca por el retrovisor, pensando que podría estar manchada. Levantó la muñeca, mirando a izquierda y derecha, pero no vio nada. ¿Qué miras? Tu mano. Lucía extendió la mano junto a la de Javier. ¿Por qué tus manos son mucho más grandes que las mías? Javier lo miró serio y dijo, porque eres un niño. A Lucía le hizo gracia su respuesta. Nadie me llamaba niño después de que empecé la preparatoria. Javier pensó, claro que no.
Simplemente no lo sabes. Capítulo 4. Niños. Era el verano después de graduarse de la universidad, y Javier había regresado a casa por unas semanas. Un día, estaba jugando videojuegos en casa cuando oyó que llamaban a la puerta. Abrió y vio a Lucía allí con su tarea de física. Hola, hermano Javier. Tengo problemas con algunos problemas de física de mi tarea de verano. Mi mamá dijo que eras muy bueno en física en la escuela. ¿Podrías ayudarme, por favor? Javier recordó el rostro sonrosado y sonriente de Lucía después de la escuela ese día. Se hizo a un lado para dejarla entrar, por alguna razón, comenzó a darle clases particulares de física, incluso ignorando el juego que estaba jugando. Lucía se fue con una profunda gratitud. Gracias, hermano Javier. Entonces, si sigo teniendo problemas, ¿podría volver y pedirte ayuda? Javier asintió de nuevo, por alguna razón. Esa noche, su madre llegó a casa y vio un vaso de agua en la mesa. Le preguntó a Javier, Sixin, ¿tenemos invitados hoy? Sí, respondió Javier, hojeando sus apuntes de física del instituto. El chico de al lado vino a hacer preguntas. El chico de al lado, la madre de Javier estaba un poco confundida. Ah, ¿te refieres a Lucía? El tiempo vuela. Lucía ha pasado de ser una niña a una señorita, suspiró la madre de Javier al entrar en la cocina. Javier la oyó y no pudo evitar repetirlo en voz baja. El chico. ¿Vendrá el chico mañana? El chico no vino al día siguiente. Javier esperó en casa todo el día, terminando sus apuntes de física y luego sacándolos de química. Afuera seguía sin haber movimiento. No fue hasta la noche que oyó la voz del chico abajo. Miró por la ventana y vio a Lucía despidiéndose de algunos chicos y chicas de su edad. A los 16 años, estaba llena de vida, con los ojos brillantes, la sonrisa radiante, la falda ondeando al caminar. ¿Quién no la querría así? Javier se sintió de repente un poco decepcionado. Claro, a los niños les gustan los niños. ¿Qué esperaba? Al tercer día, Javier estaba a punto de salir. En cuanto abrió la puerta, vio a la niña levantando la mano, como si fuera a llamar. Al ver a Javier, sonrió dulcemente de inmediato. Hermano Javier, hola. Estoy aquí otra vez. Al ver a Javier con su mochila, Lucía preguntó, hermano Javier, ¿vas a salir? Javier dejó rápidamente la mochila, abrió la puerta y se hizo a un lado. No, pasa. Durante los siguientes días, Javier dejó de salir, quedándose en casa todos los días esperando a Lucía. A veces, se sentía ridículo por su comportamiento y quedaba con amigos antes de salir. Pero luego se sentía incómodo al abrir la puerta. ¿Y si Lucía venía a verlo más tarde? Así que Lucía venía cada pocos días a hacer preguntas. Cuando venía, Javier hacía de hermano bueno y estudioso. Cuando no, se quedaba en casa repasando sus materiales del instituto. Lucía terminó sus tareas de verano y Javier completó una ronda de repaso, 2 de consolidación y 3 de sprint. El día antes de irse, Javier echó un vistazo arriba mientras metía su equipaje en el maletero. Ayer, aparentemente con indiferencia, le había dicho a Lucía que se iba. Lucía había dicho que vendría a despedirlo, así que ¿por qué no había aparecido todavía? Date prisa, vamos a perder el avión, le dijeron sus padres. Javier pensó, olvídense, chicos, es normal olvidar. Justo cuando estaba a punto de subir al coche, vio a Lucía entrando en el barrio, del brazo de sus padres. ¿Sixin se va otra vez?, preguntó el padre de Lucía sonriendo. Sí, tío, vuelvo a estudiar. Mira qué increíble es el hermano Javier. Deberías aprender de él, ¿vale? La madre de Lucía fingió rascarse la nariz, pero sonrió tímidamente y lo esquivó. Lucía se acercó y preguntó, hermano Javier, ¿te vas? Sí. Cuídate. Te esperamos. Luego siguió a sus padres escaleras arriba, girándose a medias para despedirse de Javier con la mano. Javier la vio desaparecer por la esquina de la escalera, con su coleta ondulante aún ante sus ojos. Oyó una voz interior que le decía, estás condenado. Has caído en manos de una niña pequeña. Javier creía haber sido completamente sincero con Lucía. Lo que faltaba era el pequeño detalle de que la había amado en secreto durante años. ¿Cómo se atrevía a decir eso? Debía decir que siempre había anhelado un lugar a su lado o que se había esforzado tanto para llegar a donde estaba hoy. Ninguna de las dos cosas parecía apropiada.
Por fin habían encontrado el equilibrio en su relación, no debían dejar que el amor pasara de ser una carga a hacerlo. La casa de Javier estaba enfrente de la de Lucía, tan cerca que ir a cenar era como ver a dos familias reunirse. En la mesa, los 4 adultos charlaban animadamente. Javier colocó el pescado desespinado en el plato de Lucía y la observó tomar un trozo de gelatina y enterrarlo bajo el arroz caliente. ¿Cómo se come esto? Gelatina de pescado con arroz. Yo la inventé. Está riquísima. Hablando de comida, los ojos de Lucía brillaban como cuentas de cristal al sol. ¿Te gustaría probarlo? Claro que sí. Aceptaría cualquier cosa que Lucía le diera. Así que le entregó el cuenco, y Lucía le dio la mitad. La charla de los adultos cesó de repente, con la mirada fija en los pequeños gestos de la joven pareja. Los jóvenes tienen una relación maravillosa. Lucía bajó aún más la cabeza al oír eso. Javier, por otro lado, sonrió generosamente a sus padres y continuó desespinando el pescado de Lucía. Por cierto, Sixin, ¿cuándo planeas tu luna de miel? Llevaban casi 6 meses casados, pero la luna de miel aún no estaba en la agenda. Le había preguntado a Lucía antes de la boda, pero ella simplemente dijo que no tenía idea y que hablaríamos más tarde. La espera duró varios meses. Javier pensó que quizá Lucía no estaba de humor, sino que simplemente no quería ir. Reflexionó sobre su respuesta. Últimamente he estado tan ocupado que todavía no tengo planes para la luna de miel. El padre de Javier se enfureció, eres el más ocupado. Sin ti, la empresa quebrará, ¿verdad? Javier no dijo nada, empujando ligeramente a Lucía con la pierna por debajo de la mesa, indicándole que acudiera a su rescate. Lucía captó la indirecta y dejó los palillos. Papá, todavía no hemos decidido a dónde ir. Al instante siguiente, la conversación en la mesa giró hacia los destinos de la luna de miel. La playa, las montañas nevadas, una pequeña isla. Los adultos estaban entusiasmados, como si estuvieran planeando sus propios viajes de jubilación. Los dos se quedaban en casa de Lucía esa noche, así que después de cenar, los padres de Javier se fueron. Al llegar a la puerta, la madre de Javier recordó algo de repente. Sixin, vi una caja llena en tu habitación. ¿Te mudas a tu nuevo hogar? Recuerda llevártela mañana por la mañana. Javier recordó la caja. ¿Me voy ahora o te molesto mañana por la mañana? Lucía estaba lavando platos en la cocina. Su madre, al ver que Javier se había ido, cerró la puerta y le susurró algo. Lucía, ¿cómo están tú y Sixin últimamente? Bastante bien. Qué bien, dijo la madre de Lucía con alivio. Sixin creció bajo mi cuidado. Es un buen hombre. Tu padre y yo nos sentimos seguros de dejarte a su cuidado. Sí, dijo Lucía con naturalidad. No me vengas con esas tonterías. Te vi llegar sola a casa la última vez y pensé que se habían peleado. ¿La última vez? Casi fue una pelea, pero fue en la cama. Pero mamá todavía tiene que decirles, jóvenes, que necesitan contenerse más. Lucía no entendió qué significaba eso hasta que vio la mancha roja en su cuello en la ducha. Había tenido la regla los últimos días, y por la noche Javier solo podía abrazarla y mordisquearla. Su cuello y pecho estaban cubiertos con las marcas de sus roces. Su cabello largo las ocultaba durante el día, pero cuando lavaba los platos, se las recogía, dejando las marcas de su cuello al descubierto. En cuanto Javier entró, vio a Lucía mirándolo fijamente en el espejo. Se acercó rápidamente, la rodeó con el brazo y le preguntó, ¿qué te pasa? Mira lo que has hecho. Lucía se desabrochó el cuello del pijama, dejando al descubierto una gran parte de su cuello y pecho, como unas flores rojas de ciruelos salpicadas en un campo de nieve blanca. De repente, dándose cuenta de que esta acción parecía inapropiada, se cerró rápidamente. El collar. Javier, de un vistazo, supo la razón. Levantó las manos en señal de rendición, me equivoco. La próxima vez, te pondré el ungüento enseguida. ¿Se trata de poner el ungüento? No, la próxima vez. No puedes tocarme esta noche. Dicho esto, se dirigió a la cama, apartó las sábanas y se acostó. Javier se lavó y se fue a la cama, extendiendo la mano hacia Lucía como siempre, pero ella lo esquivó. Te dije que no me tocaras hoy. Seguía enfadada, con la voz entrecortada. Lucía estaba bien en todo lo demás, excepto por su afectación y pretenciosidad en la cama, y él se lo tragó. Javier simplemente se acostó. Vale, me voy a la cama entonces. Buenas noches. Su respiración se hizo más profunda,
como si estuviera dormido, pero Lucía no tenía sueño. Sus pechos habían estado hinchados y doloridos durante la regla, así que mientras Javier dormía, se desabrochó el pijama e intentó darse un masaje. Javier se dio la vuelta de repente, apoyándose en Lucía. En la oscuridad, sintió dos ojos que le ardía en la cara y el pecho. ¿Necesitas mi ayuda? Lucía se quitó las manos y se tapó con las mantas. ¿No estás dormida? No puedo dormir sin ti. Javier preguntó, Lucía, ¿a dónde quieres ir de luna de miel? La verdad es que no sé a dónde ir. Me gustaría ir a tantos sitios. Es fácil. Podemos ir solo a un lugar al año. Javier, es luna de miel, Lucía enfatizó la palabra luna de miel. No son vacaciones anuales. ¿Quién dice que solo se puede tener una luna de miel? Mientras esté contigo, quiero que cada día sea una luna de miel. Vale, tienes razón. La voz de Lucía ya estaba teñida de sueño. Un momento después, a mitad de su sueño, Lucía oyó a Javier preguntar, ¿qué te parece si nos vamos de luna de miel el mes que viene? ¿Solo nosotros dos? La oscuridad proyectaba un velo de incertidumbre sobre las voces. Lucía tarareó suavemente. Javier la abrazó con más fuerza, y lo interpretó como un consentimiento de Lucía. Capítulo 5. Cuaderno de composición. La caja que Javier había traído estaba en el estudio, con un aspecto particularmente fuera de lugar. Lucía le preguntó qué contenía, y él respondió que solo eran unos libros. Lucía pensó que, como eran libros, no debería ser un problema para ella ayudarlo a sacarlos y ponerlos en la estantería. Así que tomó unas tijeras y desempacó la caja. Había bastantes libros. Lucía los hojeó brevemente. Encima estaban sus libros profesionales, seguidos de revistas, y debajo había una pequeña caja. Sacó los libros uno a uno y los colocó sobre la alfombra, apilándolos por tamaño antes de transferirlos a la estantería. Javier, que estaba cerca reservando un hotel para su luna de miel, oyó el ruido, dejó su trabajo y le quitó la pila de libros. Dámelo, lo guardaré. Trabajando juntos, los dos avanzaron rápidamente. Lucía lo vio colocar la pequeña caja en el estante superior y sintió curiosidad. ¿Qué hay dentro? La mano de Javier se detuvo. Solo algunos recuerdos. Lucía pensó, probablemente solo dinero malgastado de su viaje. Bajó la cabeza y siguió sacando libros de la caja, hasta que hizo un descubrimiento sorprendente. ¿Qué es esto? Javier miró. Era un cuaderno. Lucía abrió la tapa y vio una letra familiar y un nombre. ¿No es este mi cuaderno? ¿Cómo terminó aquí contigo? Miró a Javier. A Javier se le encogió el corazón. Como un niño que olvida limpiarse la boca después de robar un pastel, había olvidado ocultar la evidencia de su amor secreto por Lucía. Se sentía culpable, pero tenía que mantener la calma. Su mente trabajaba a mil, y finalmente se le ocurrió una explicación. Quizás lo dejaste aquí conmigo. ¿En serio? ¿Pero cómo llegó aquí contigo? Preguntó Lucía mientras hojeaba las páginas. ¿Lo has olvidado? Hubo una época en la que siempre venías a mí con preguntas. Quizás fue entonces cuando lo dejaste. Lucía lo pensó, y parecía ser cierto, así que dejó de preguntar. Javier sabía que no era Lucía quien lo había dejado, sino que se lo había llevado a escondidas. Ese año, finalmente terminó sus estudios y regresó a casa. Aprovechando su tiempo libre antes del trabajo, visitó su alma mater para visitar a sus antiguos profesores. El examen de admisión a la universidad acababa de terminar, y el ambiente en la escuela se había vuelto mucho más relajado. Más allá de los uniformes escolares, había muchos hombres y mujeres jóvenes con ropa colorida. Su apariencia juvenil lo hacía parecer bastante anticuado. Javier llamó a la puerta de la oficina y escuchó una voz seca que decía, «Pase». Abrió la puerta y vio a Lucía. «Hermano Javier, ¿qué haces aquí?» Lucía estaba ocupada en su escritorio, y cuando lo vio entrar, simplemente levantó la vista. El aire acondicionado soplaba aire frío, haciendo que las dos cintas que colgaban debajo bailaran salvajemente. Javier entró, dejando la puerta entreabierta. «Estoy aquí para visitar a mi antigua maestra de aula. Señora Sang. Se acaba de ir. ¿Por qué no la esperas aquí?» «De acuerdo». Javier asintió y se sentó en el sofá junto a ella. Era la primera vez que Javier hablaba con Lucía desde su regreso. A los 18 años, había crecido. Cuando sonreía, sus ojos y cejas se llenaban de inocencia.
cuanto más inocente parecía, más atractiva era, lo que hacía que Javier sintiera calor en todo el cuerpo. Revisó el aire acondicionado, -5 grados. ¡Ay, estaba demasiado alto! ¿Qué estás doblando? Ah, para la ceremonia de graduación de mañana, continuó Lucía con su trabajo. Estoy ayudando a la señora San a preparar las etiquetas con los nombres para los asientos. ¿Necesitas ayuda? Lucía negó con la cabeza. Llevaba un vestido lencero con estampados florales, con el pelo recogido en lo alto. Al bajar la cabeza, se le veía un cuello esbelto. Algunos mechones de pelo estaban recogidos en la nuca, moviéndose suavemente de un lado a otro con cada movimiento de cabeza. Por alguna razón, Javier contuvo la respiración. Ligeramente, como si su respiración agitada le despeinara. La oficina estaba en silencio, el único sonido aparte del aire acondicionado y el crujido del papel. Después de un rato, terminó su trabajo, guardó sus etiquetas y se levantó para irse. Fue entonces cuando Javier se dio cuenta de que Lucía había crecido no solo en apariencia, sino también en figura. El pecho del hermano Javier había empezado a curvarse, y la falda le quedaba perfecta, realzando una cintura esbelta. El dobladillo solo llegaba a la mitad del muslo, dejando al descubierto unas piernas rectas y esbeltas. Hermano Javier, ya terminé. Me voy. Se dio la vuelta y se fue, con la falda ondeando, lo que lo distrajo aún más. Una vez cerrada la puerta, Javier por fin pudo respirar hondo. Se levantó y miró a su alrededor, intentando despejar su mente de esos pensamientos sucios. De repente, sus ojos se posaron en una pila de ensayos sobre la mesa. El nombre de Lucía estaba escrito en el de arriba. La letra de Lucía, reflejo de su personalidad, era pulcra y elegante, con una precisión serena y pulcra sobre las líneas, pero vibrante y acogedora. Javier no pudo evitar hojear las páginas. El primer ensayo se titulaba El sabor de la felicidad. Lo más feliz del mundo es tener a alguien que te quiera en silencio, sin importar cuándo ni dónde estés. Se trataba de sus padres. El segundo ensayo era La puerta del corazón. Tomé la llave de la puerta de mi corazón y seguí adelante sola, solo para darme cuenta de que me alejaba cada vez más de mis padres. Ahora, uso la llave para abrir la puerta de mi corazón y me doy cuenta de que mis padres me habían estado esperando todo este tiempo. Se trataba de una pelea y una reconciliación con sus padres. Javier pasó unas páginas más y llegó a El camino bajo mis pies. Alguien me dijo una vez una cita famosa: no hay que temer a la verdad infinita. Cada centímetro de progreso trae alegría. Esa cita siempre me ha animado. Javier no pudo evitar sonreír, sabía que la persona del ensayo era él. Un día, durante las vacaciones de verano de ese año, Lucía acudió a él con su tarea de física, como siempre. Después de solo 2 ejercicios, su rostro se arrugó. El análisis de fuerza es tan difícil. Me lo explicaste ayer y ya lo he olvidado. No te preocupes, tómate tu tiempo para aclarar las cosas. Javier sacó una botella de refresco de lima del refrigerador y se la entregó. ¿Tienes sed? Lucía tomó el refresco, pero sin abrirlo, apretó la botella contra su mejilla. El frío la ayudó a pensar con más claridad. ¿Pero qué pasa si no lo entiendo? Javier volvió a sentarse a su lado, cogió un bolígrafo de la mesa y empezó a escribir en su cuaderno. ¿Alguna vez has oído el dicho: no hay que temer a la verdad, porque cada centímetro de progreso trae alegría? Aprende un poco hoy, un poco mañana, y la acumulación es un gran progreso. Inesperadamente, Lucía había recordado sus palabras e incluso las había incorporado a su composición. Javier sintió que Lucía le abría el corazón una vez más. Así que, antes de irse ese día, se llevó en secreto el cuaderno de composiciones de Lucía. Lucía se sentó en la alfombra, hojeando sus viejas composiciones página a página. En algunos momentos, no pudo evitar reír. Viéndolas ahora, algunas son tan infantiles. ¿Cuál? Déjame ver. Javier abrazó a Lucía y le quitó el cuaderno. Una mirada más atenta reveló la página de El camino bajo tus pies. De repente, tuvo una idea siniestra. Alguien me dijo una vez una cita famosa. Javier leyó las palabras una por una. ¿Quién la dijo? Lucía pensó que le preguntaba por el origen de la cita y, tras reflexionar un momento, dijo: parece ser. Oh sí, verdad. Estoy preguntando, ¿quién es ese alguien? Javier señaló la palabra, por si seguía sin entender. Lucía frunció el ceño, pensó un buen rato y luego negó con la cabeza. La verdad es que no me acuerdo.
Quizá me lo he inventado, ¿no inventamos siempre historias en los ensayos? Las esperanzas de Javier se desvanecieron. ¿Cómo iba a inventar una historia? La persona estaba justo delante de él. Le dio un golpecito en la frente a Lucía con una expresión gruñona. Supongo que algún día tendré que quejarme con el profesor Sam. Lucía, para no quedarse atrás, le devolvió la palabra. ¡Qué infantil! Capítulo 6. Misma cama, sueños distintos. Quizás por los recuerdos del día, Javier soñó esa noche con Lucía, de 18 años. Llevaba ese vestido floral sin mangas, con el cabello suelto y despreocupadamente sobre los hombros. Javier se sentó en el sofá, observando cómo Lucía se acercaba. Paso a paso, suave y seductora como un gato, como una película a cámara lenta. Sentía la garganta seca. Tenía agua a la mano, pero no quería tomarla. Era un prisionero a la espera de su juicio, ahora clavado al sofá, cada respiración, cada mirada, cada pensamiento en las manos de Lucía. Lucía finalmente llegó a Javier, luego levantó la mano hacia su hombro, empujándolo suavemente. La sensación de ese toque fue creciendo, magnificándose hasta que Javier sintió como si lo hubieran golpeado con fuerza, cayendo de espaldas al sofá. Lucía se sentó ahorcajada sobre él, con los brazos alrededor de su cuello. Desplazándose de su abrazo como una serpiente, se deslizó frente a él, llamándolo hermano Javier con dulzura. El tirante del hombro del hermano Javier se había deslizado con el movimiento anterior, revelando un atisbo de sus tiernos pechos blancos. Lucía y Javier lo miraron. Hermano Javier, ¿quieres tocarlo? El rostro de Javier se sonrojó. Sus sucios pensamientos, enterrados en lo más profundo de su ser, salieron a la luz, expuestos como prueba en un tribunal. Apartó la mirada rápidamente. La razón le decía que Lucía era todavía una niña pequeña, la vecina a la que había visto crecer, y que no debía tocarla. Pero el deseo le decía que esa era su Lucía. La había llamado por su nombre una y otra vez en privado, y la había poseído una y otra vez en sueños. Hermano Javier, ¿me abrazas? Lucía se apretó contra él, y él se sorprendió de lo suave que estaba, acurrucada en sus brazos, sintiéndose ingrávida. Javier podía oír claramente los latidos de su propio corazón, su pecho subiendo y bajando incontrolablemente. Lucía acercó su oído al suyo, escuchó, luego levantó la vista y le dijo con picardía, hermano Javier, tu corazón late muy rápido. En un instante, toda razón se quebró, y Javier se sintió completamente abrumado por el deseo. Extendió la mano para abrazar a Lucía, pero no encontró nada. Lucía había desaparecido. Sin dejar rastro, como si nada hubiera pasado. Javier despertó sobresaltado, abrió los ojos y vio oscuridad, el sonido de la respiración de Lucía en sus oídos. Había sido un sueño. Se apretó contra Lucía por detrás, susurrándole suavemente al oído. Lucía, al menos fue un sueño, al menos sigues aquí conmigo. Lucía creyó oír a Javier llamarla, y luego exclamó, hermano Javier. Chica aprensiva, ¿qué clase de sueño secreto estabas teniendo? Cuando despertó, Javier estaba cubierto de sudor frío, aparentemente aún envuelto en la impotencia de su sueño. Se sentó en la oscuridad, imaginando obsesivamente un final feliz y perfecto para su reciente fantasía. Era experto en los trucos del autoengaño. Y esta vez, ¡qué suerte! Al despertar en mitad de la noche, la persona a su lado era la de su sueño. Capítulo 7. ¿Quién dijo que eras tú? 4 meses después de su boda, Lucía y Javier finalmente emprendieron su luna de miel. El destino era una pequeña isla, elegida por Lucía. Javier le preguntó a dónde quería ir. Tras pensarlo mucho, ella dijo que quería ir junto al agua, a la playa, al lago, al río, a cualquier lugar con agua. ¿Tanto te gusta el agua?, preguntó Javier con curiosidad. Sí, creo que nací en el año de Piscis en una vida pasada. Finalmente, Javier le enumeró algunos lugares posibles para que eligiera. Entre los destinos cuidadosamente seleccionados, eligió una isla poco conocida. Aquí me gusta que haya menos gente. A Javier también le agradó la distancia de las multitudes. Era diciembre, y el invierno ya casi llegaba a Ciudad A, pero la isla, a miles de kilómetros de distancia, seguía siendo tan cálida y acogedora como siempre. En cuanto bajaron del avión, la atmósfera tropical los invadió. Sin embargo, llegar a la isla requería otro viaje en barco, y para cuando llegaron al hotel, ya casi anochecía. Javier deshizo su maleta y la preparó. Se giró y vio a Lucía de pie junto al gran ventanal, absorta en sus pensamientos.
Después de casarse, Javier notó que Lucía a menudo se perdía en sus pensamientos, especialmente en esos momentos de soledad que buscaba. Al principio, no le dio mucha importancia, pensando que estaba aburrida, pero poco a poco se dio cuenta de que en esos momentos parecía más tranquila y cómoda, y los disfrutaba de verdad. Por supuesto, Javier intentó no molestarla, pero de verdad no lo entendía. Prefería que Lucía le contara lo que pensaba o lo que la preocupaba. Pero hoy era diferente. Lucía estaba mareada. Había vomitado profusamente desde que bajó del barco, y probablemente seguía sintiéndose mal. Javier se acercó y le preguntó, ¿sigues sintiéndote mal? ¿Quieres descansar un rato? Podemos comer más tarde. Lucía negó con la cabeza. Tenía el estómago vacío y solo quería comer rápido. Tengo hambre. Quiero comer. Tomó la mano de Javier y se le estrechó, como una niña mimada. ¿Cómo iba a negarse? Al ver que accedía, Lucía se volvió aún más exigente. Subiendo, vi la calle de los Chiringuitos. Vamos a hacer una barbacoa. La barbacoa estaba descartada. Javier le sirvió un tazón de gachas de mariscos. Como tienes el estómago revuelto, deberías tomar unas gachas. Lucía tuvo que llevarse una cucharada de gachas a la boca, con la mirada fija en la mantis salpimentada que tenía frente a Javier. La calle de los snacks ardía de humo, y todo tipo de mariscos chisporroteaban en las planchas de hierro. Los aromas umami, comino y picante se mezclaban, haciendo que las gachas de mariscos en su boca pareciera aún más insípidas. Siguió su corazón, dejó la cuchara y cogió los camarones que Javier acababa de pelar. Acabas de vomitar muchísimo y ahora estás comiendo barbacoa. ¿No te da miedo sentirte incómoda después? Lucía oyó su broma. Justo ahora era justo ahora. Ahora es ahora. Hablaremos de eso luego. Javier quiso decir más, pero Lucía lo silenció dándole los camarones. Para cuando terminaron, ya estaba completamente oscuro. La brisa marina había disipado el calor del día y la temperatura era perfecta. Caminaron de la mano hacia el hotel. De vez en cuando, pasaban grupos de parejas jóvenes, vestidas con uniformes escolares, con aspecto de estudiantes de instituto. Lucía abrazó de repente el brazo de Javier y preguntó con curiosidad, Javier, ¿te gustaba alguna chica en el instituto? Javier se quedó atónito ante la pregunta. No le gustaba ninguna chica en el instituto, pero sí una alumna. Negó con la cabeza. Lucía pareció sorprendida. ¿Cómo es posible? No me lo creo. Javier volvió a negar con la cabeza. No pasa nada. No me enfadaré si me lo dices. Javier pensó, claro que no te enfadarás, porque esa persona eres tú. Bueno, supongo que sí. ¿Qué quieres decir con, supongo que sí? Lucía se emocionó cada vez más. Sí, dijo Javier, eligiendo las palabras con cuidado. Estaba en el instituto. ¿Estaba en el instituto? Entonces tú no. Lucía estaba desconcertada. Al cabo de un momento, comprendió, ¿estás diciendo que te gustaba una alumna? Javier sintió que le ardían las orejas. Tenía 30 y pocos años y todavía le daba vergüenza hablar de su amor secreto. ¿Quién le creería si se lo contara a alguien más? Se quejó mentalmente. Tienes razón. Lucía hizo una pausa. Javier, te ves tan guapo, pero no esperaba que fueras tan pervertido. Sigues en el instituto y eres menor de edad. Javier se quedó sin palabras. Así que esperé a que se graduara. Lucía pensó, ¿eso significaba que habría una secuela? ¿Le confesaste tus sentimientos después de que se graduara? No, no pude confesarme antes de descubrir que tenía novio. El tono de Javier sonaba arrepentido. Te lo mereces, espetó Lucía. Tú eres el que codiciaba a una menor de edad. El camino de vuelta al hotel era cuesta arriba. A un lado había muros cubiertos de vegetación, al otro, el mar infinito. En la noche, el agua estaba completamente negra, solo se oía el murmullo de las olas. La playa, la noche, las luces tenues, estos elementos se combinaban para amplificar lo que antes había sido una sensación sutil. Lucía estaba así ahora. Había sido solo una charla informal, pero inesperadamente había despertado un profundo cúmulo de emociones. ¿Pero quién no tiene un pasado? Claro, recordar un amor fallido trae arrepentimiento, así que el tono de Javier no era nada especial. Pero cuanto más pensaba Lucía en ello, más sentía que alguien le sujetaba el corazón, asfixiándolo. ¿Y dónde está esa chica ahora?,
preguntó Lucía, incapaz de contenerlo más. Está casada. Conmigo. Ah. La presión finalmente se aflojó, el aire salado y húmedo de la isla llenó sus pulmones. Solo hablas de mí. ¿Y tú? Preguntó Javier. Claro que sí, respondió Lucía con franqueza. Es el galán del instituto. Es guapo, juega al baloncesto y saca muy buenas notas. ¿A quién no le gustaría? Javier pensó, yo también soy guapo, sé jugar al baloncesto y saco muy buenas notas, y aún así nunca me has dicho que te gustaba. Durante un tiempo, incluso tomé clases de física solo para que hablara. Javier, ¿así que he estado ayudando a mi rival? ¿Qué pasó después? La física era demasiado difícil. La idea de tener que estudiar física para perseguir a un chico guapo me hizo rendirme. Más tarde, estudié humanidades y ciencias, y poco a poco perdimos el contacto. No sé cómo le va ahora. Javier rezó para sí mismo para que esto fuera lo mejor, con la esperanza de no volver a aparecer. Luego se aclaró la garganta y dijo, Lucía, la verdad es que yo también soy bastante bueno jugando al baloncesto. Lucía dio un paso al frente, parándose frente a él. Lo miró de arriba abajo en la penumbra y luego le dio una palmadita en el hombro con aire de arrepentimiento, como para consolarlo. ¡Qué lástima! Si hubieras nacido unos años después, quizá habrías sido el chico más guapo del campus. Se dio la vuelta y siguió caminando. Pero eso ya no me gusta. Javier se apresuró a alcanzarla, le tomó la mano y se la rodeó por la cintura. Parecía como si Lucía lo estuviera abrazando. Entonces, ¿qué tipo de chico te gusta ahora? Lucía contó con los dedos. Bueno, primero que nada, tiene que ser guapo. Javier, soy yo. Y luego ser más maduro y serio. Javier, ese también soy yo. Ah, sí, y lo más importante, respétame. Javier, ¿no soy yo? Lucía, es la persona de la que hablas. ¿Quién es? Lucía miró a Javier, viendo su sonrisa, llena de satisfacción y profundo significado. ¿Qué te parece? De repente, se inclinó, magnificando su atractivo rostro. Solo podía ver a Javier, su rostro, sus ojos, su sonrisa. Los ojos de Lucía se encontraron con los suyos, y vio su mirada llena de seguridad. Estoy segura de que la persona de la que hablas soy yo. ¿Quién dijo que lo eras? Sonrió, apartando a Javier y corriendo hacia el hotel. Capítulo 8. Escuchando. La isla no era grande, el circuito era de solo 20 kilómetros. Alquilaron 2 coches y recorrieron lentamente la circunvalación. No fue realmente un paseo, solo un paseo tranquilo, deteniéndose cada vez que veían un lugar pintoresco. Por ejemplo, la playa frente a ellos, agua cristalina, arena blanca y desierta. Aparcaron junto a la carretera y bajaron corriendo los escalones de piedra. Lucía corrió delante, deteniéndose solo cuando la marea le llegó a los tobillos. La playa estaba sombreada, el agua fresca. Se quedó de pie en el agua, sintiendo la suave caricia, y toda la turbulencia en su corazón se calmó. Se quedó un momento en el agua y vio la sombra de Javier caer a su lado. Se giró y le extendió la mano. ¡Qué rico! ¿Quieres probarlo? Javier, feliz, tomó la mano de Lucía y se acercó. Durante un rato, volvieron a caminar sin rumbo por la playa, con la costa extendiéndose infinitamente en la distancia, como si pudieran seguir caminando eternamente. Javier pensó en ella parada en el agua, absorta en sus pensamientos, y dudó un momento antes de preguntarle, Lucía, ¿en qué estabas pensando? Es solo que cuando estabas de pie en el agua, parecías preocupada, explicó Javier. Lucía se llevó la mano a los ojos, protegiéndolos de la luz tenue, pero su voz tembló con la brisa marina. No. Javier se detuvo de repente, dobló las rodillas y se arrodilló a medias hasta quedar a la altura de sus ojos. Lucía, todavía tenemos un largo camino por recorrer juntos. Sea lo que sea que te preocupe, estoy dispuesto a compartirlo contigo. Incluso si solo necesitas hablar con alguien, estoy dispuesto a escucharte. Una isla desconocida y gente familiar siempre dan la ilusión de que somos los únicos que quedamos en el mundo, que confiamos el uno en el otro, que compartimos y escuchamos. Avanzaron unos pasos, y Lucía dijo de repente que quería contarle un secreto a Javier. No me gusta el piano, pero mis padres insistieron en mandarme a aprender de pequeño. Javier recordó una vez en que podía oír los sonidos entrecortados de la práctica de piano en la casa de al lado. Una vez, discutimos.
No fue una discusión en realidad, solo que mis padres estaban enojados. Yo también lo estaba, pero no podía desahogarme con ellos porque eran mayores que yo, y es de mala educación perder la paciencia con ellos. Así que me escapé. Javier se sorprendió, su Lucía no parecía de las que se escapan. Pero era demasiado pequeño y no conocía el camino, así que me perdí y terminé en un parque. Estaba cansado y triste, y me dolían mucho los pies. Entonces vi por casualidad el lago artificial del parque. ¿Adivina qué pasó? Javier apretó con más fuerza la mano de Lucía, mientras un mal pensamiento se formaba en su mente. Lucía sintió su nerviosismo en la mano. No hice nada estúpido. Caminé hasta las escaleras junto al lago, me senté y metí los pies en el agua. El agua estaba fresca y sentía como si me lo sujetaran. De repente, las quejas dentro de mí estallaron, y me senté junto al lago y lloré hasta que no pude más. Entonces mi estado de ánimo mejoró de repente, salí del parque otra vez y, milagrosamente, regresé a casa. Más tarde, ese lugar se convirtió en mi refugio secreto. No, debería ser la orilla del agua la que se convirtió en mi refugio secreto. Al principio, cuando estaba estresado, corría al agua y me sentaba un rato, y parecía que me hacía sentir mejor. Más tarde, siempre que estaba junto al agua, me sentía muy tranquilo, porque mi corazón estaba en paz. Así que realmente no estaba preocupado en ese momento. Me sentí muy a gusto. Javier se quedó sin palabras de repente, dándose cuenta de que nunca había llegado a su corazón. Nunca me has dicho esto. Lucía se sentó en un banco junto a la playa. No solo a ti, no se lo he dicho a nadie, ni siquiera a mis padres. Tienes razón. Vamos a vivir juntos, así que debemos ser sinceros. Y como eres tan observador, seguro que te darás cuenta. ¿Por qué no te lo digo yo primero? Javier recordó de repente su acuerdo de 3 puntos. Lucía pidió específicamente tiempo y espacio privado. Entonces, ¿por eso dijiste que necesitabas un poco de soledad? Lucía asintió. Sabía que te darías cuenta. Mira, lo adivinaste enseguida. Javier también se sentó. Las palabras de Lucía lo habían perturbado. Había estado preparado para esto, esperando que Lucía llevara menos de 10 años de relación, pero se dijo a sí mismo que no importaba. Ya había esperado 10 años, así que no le importaba esperar más. Durante los meses de matrimonio, sintió que la distancia entre ellos se acortaba poco a poco. Ella coqueteaba con él, lo abrazaba y, ocasionalmente, incluso mostraba un atisbo de celos. Pero la codicia humana es insaciable, y las expectativas conducen al deseo de resultados. Pensó que si el gusto por alguien se acumulaba poco a poco, eventualmente se convertiría en amor. Pero las palabras de Lucía lo devolvieron a la realidad. Querer a alguien no es lo mismo que amarlo. Si alguien se quedara con ella mucho tiempo, también le gustaría, pero el amor no es así. El amor es único. Echa raíces en su corazón, creciendo hasta convertirse en un árbol imponente en el que puede confiar. Pero Lucía no depende de sí misma, ni lo necesita. Digiere y absorbe todo su estrés y preocupaciones por sí sola. Javier creyó haber llegado por fin a la salida después de tanto tiempo deambulando por el laberinto, solo para darse cuenta de que ni siquiera había encontrado la entrada. ¿Puedes contarme más? Sobre tus tensiones y otras cosas, preguntó Javier. Pensó que, como no encontraba la entrada, dejaría que Lucía le dijera dónde estaba. Lucía no esperaba que Javier le escuchara más. No esperaba una respuesta, pero de repente llegó una, y no supo por dónde empezar. ¿Presión? Bueno, en realidad no es presión. Es solo que estoy muy dividida. A menudo, no quiero decepcionar a quienes me quieren, ni quiero decepcionarme a mí misma. Pero alguien siempre tiene que ceder. Soy muy terca, y al principio, me niego a ceder en absoluto. Pero si ceden, me siento culpable, como si los hubiera decepcionado, así que hago todo lo posible por complacerlos. Al final, descubro que he satisfecho a otros, pero me he decepcionado a mí mismo. Todo es porque no fui lo suficientemente firme, así que ¿quién soy yo para quejarme? Pero desde luego no soy perfecta, y no puedo evitar sentirme arrepentida y quejarme. Estas emociones y pensamientos se tiran entre sí, y eso crea presión. Necesito convencerme a mí misma, yo. Antes de que Lucía pudiera terminar sus palabras, Javier la abrazó. Lucía, te has esforzado mucho. No tienes que pensarlo tanto. Simplemente sé tú misma. Simplemente ámate.
Javier sintió que la persona en sus brazos se ponía rígida, luego oyó reír a Lucía y sintió que las lágrimas le mojaban el hombro. Lucía ya se lo había contado a otros, a sus padres, amigos cercanos, profesores, se había sincerado con todos, pero la respuesta que recibía siempre era, no te haremos daño. Todo esto es por tu bien. Claro que lo sabía mejor que nadie. Así que nunca actuó con terquedad ni obstinación. Solo que había momentos en que se sentía agotada, y en esos momentos, solo quería una palabra de aliento. Pero nadie le daba esa respuesta. Solo cuando estaba sola se decía a sí misma, Lucía, lo has hecho bien. Necesitas quererte. Así que, después de eso, Lucía rara vez hablaba de esto con nadie. Si no obtenía la respuesta que quería, prefería dejar de hablar. Tenía su propio mundo. Javier acababa de decir que quería escucharla, y Lucía dudó. Pensó, esta es la última vez, solo una última vez para confiar en él. Si eso no funcionaba, entonces nunca volvería a hablar de ello. Pero Javier dijo, tú eres tú. Simplemente ámate a ti misma. Esta vez, Lucía comprendió el significado de la palabra por fin. Capítulo 9, Noche Oscura. Lucía sintió como si años de agravios finalmente se hubieran liberado. Lloró con libertad, como de niña. Siempre había sido una hija educada y sensata, una amiga considerada y una joven obediente y educada. Pero a veces, deseaba ser voluntariosa y rebelde. Pero su crianza le enseñó a ser obediente, humilde y paciente. Nadie le enseñó a tomar la iniciativa, a luchar por las cosas, a negarse, ni siquiera a ser un poco egoísta. No fue hasta que creció que se dio cuenta de esto, pero ya era demasiado tarde. Bien educada y sensata se habían convertido en etiquetas que definían su vida. Intentó deshacerse de ellas, pero cada intento terminaba en un derramamiento de sangre. Se debatía entre la convicción y la vacilación. Así que se volvió cada vez más dependiente de esos momentos de tranquilidad. Solo en esos momentos podía encontrar paz, ver. Con claridad en su interior, se decía con absoluta certeza, ¿estás bien? No has hecho nada malo. Lucía finalmente levantó la vista, y la camisa de Javier estaba empapada de hombros a pecho. Se secó las lágrimas y preguntó con indiferencia, ¿estoy siendo pretenciosa? Inexplicablemente me siento agraviada. A Javier se le encogió el corazón al ver su sonrisa forzada. Cuando lloraba, se le enrojecía la cara, tenía los ojos, la nariz y las mejillas rojos. Ahora, obligada a sonreír, su expresión era insoportable. No soportaba ver su expresión, así que la abrazó con más fuerza. No, Lucía, estás bien. Los demás no importan. No te preocupes por ellos. Solo importas tú. El resultado de tanto llanto fue una migraña. Estaba tan sensible, y había pasado tanto tiempo en la playa, que al volver a su habitación, se tumbó en la cama con la frente entre las manos. Javier lo vio y rápidamente buscó una medicina para alimentarla. Durante un ataque de migraña, le daba miedo tanto la luz como el ruido. Javier apagó las luces y corrió las cortinas con fuerza, bloqueando la luz. Luego se acuclilló junto a la cama, observando a Lucía como un cachorro compasivo. Lucía, con la mitad de la cara hundida en la almohada, vio la preocupación de Javier y lo tranquilizó, no pasa nada. Tómate la medicina y pronto se pondrá bien. Es mi culpa. Sabía que tenías este problema. No debería haberte dejado sentado en la playa tanto tiempo. Y hacerte llorar es aún peor. Al recordar lo que acababa de pasar, Javier se sintió aún más culpable. No pasa nada. La medicina tardará como mucho 5 minutos en hacer efecto, le aseguró Lucía. Pero Javier seguía sin creerla. Lucía dijo entonces, ¿podrías traerme una toalla y limpiarme la cara, por favor? Se levantó, escurriendo una toallita tibia, y con cuidado le secó las lágrimas de la mejilla. Luego regresó, se acuclilló junto a la cama y continuó velando por Lucía. La medicina empezaba a hacer efecto y Lucía se había recuperado considerablemente, ya no se sentía tan incómoda. Miró a Javier y, de repente, se le ocurrió una idea. Extendió la mano y le tocó la cara. Javier ladeó la cabeza y la acarició, sintiendo el calor de su palma. Acuéstate conmigo un rato. Javier, obedientemente, se movió al otro lado de la cama y se acostó detrás de ella. Después de un rato, la respiración de Lucía se volvió larga y regular, sugiriendo que estaba dormida. Javier, sin embargo, se quedó mirando su nuca, absorto en sus pensamientos, todavía pensando en lo que Lucía acababa de decir.
Había dicho que había cedido porque estaba miedo de decepcionar a los demás. ¿Y qué había de su matrimonio? Él se había esforzado mucho para organizar una cita a ciegas para ellos, pero Lucía se había mostrado reacia a salir con él hasta que su padre enfermó y fue hospitalizado. ¿Acaso se rindió entonces porque no quería decepcionarlo? Resulta que ni siquiera había amor, solo compromiso. Javier no se atrevió a darle más vueltas. El amor pone ansioso y preocupado, temeroso de que ella no lo amara, y aún más temeroso de no amarse a sí misma. Cuando Lucía despertó, la habitación estaba completamente oscura y silenciosa, como si durmiera en el vacío. Yacía inmóvil, con los ojos abiertos, recuperando la conciencia poco a poco, sus sentidos volviéndose cada vez más claros. El vaivén del reloj era notablemente claro. Al escuchar con más atención, pudo oír el subir y bajar de la marea fuera de la ventana, y el sonido de algo golpeando la ventana. Era lluvia. La oscuridad y el silencio, envueltos en una profunda soledad, la abrumaron. Dio un paso atrás, refugiándose en un abrazo cálido y familiar. Era Javier. Sí, todavía lo tenía. Lucía se dio la vuelta, encarándolo. Debía de haberse quedado dormido. Debía de estar cansado después de todo lo que ella le había hecho hoy. En la oscuridad, Lucía no podía ver su rostro con claridad, solo distinguió vagamente su contorno. Estiró los dedos, recorriendo sus rasgos en la oscuridad. Allí estaba su frente. Siempre le gustaba presionar su frente contra la de ella, invitándola a llamarlo hermano Javier. Allí estaban sus arcos superciliares, altos y arqueados, que hacían que las cuencas de sus ojos parecieran profundas. Allí estaban sus ojos. Lucía amaba sobre todo sus ojos, su blanco y negro puro, la forma en que la miraban con ternura y sinceridad. Más abajo estaban su nariz, su boca y su barbilla. Los dedos de Lucía se detuvieron en su boca, un lugar que amaba y odiaba a la vez. Esas palabras vergonzosas salieron de allí, y también las palabras que anhelaba escuchar. Lucía recordó las palabras de Javier. En la playa, y suspiró para sus adentros. ¿Cómo podía ser así este hombre? ¿Cómo podía decirle con tanta suavidad y firmeza, ¿solo tú importas? ¿Cómo podía decir las mismas palabras que ella anhelaba oír? Lucía casi sospechaba. ¿La habría estado observando a escondidas mientras ella no prestaba atención? Sus dedos, inconscientemente, se posaron en los labios de Javier, acariciándolos suavemente. De repente, una suave risa resonó en la oscuridad. El dedo de Lucía estaba envuelto en una boca. ¿Así que estás despierta? Javier le soltó los dedos y los bajó, de modo que sus ojos quedaron a la misma altura. ¿Todavía te duele la cabeza? Ya no me duele. Te dije que no te preocuparas. La medicina te vendrá bien. Lucía había llorado muchísimo esa tarde, y ahora que acababa de despertar, su voz seguía ronca. ¡Qué bien! Recuerda ponerte un sombrero cuando vayamos a la playa mañana. Y no llores más así. No te haré llorar más, Javier siguió divagando, hasta que Lucía casi se molestó. De repente, se inclinó hacia los brazos de Javier y le dijo, «Oye, está lloviendo afuera». La charla de Javier finalmente cesó. Escuchó con atención y, como era de esperar, oyó el sonido de las gotas de lluvia golpeando el cristal. Me gusta la lluvia porque es tan tranquila. La mano de Javier en la espalda de Lucía vaciló un momento, luego reanudó las caricias. Lucía, no volveré a hacer eso. No volveré a hacerte sentir tan mal. La voz de Javier era suave, pero cada palabra le pesaba en el corazón. Entendía lo que Javier quería decir y le creyó. Javier no era de los que hacían promesas a la ligera, pero una vez que hacía una, la cumplía. La oscuridad era el refugio perfecto, calmando toda la turbulencia en su corazón. Lucía podía sentir claramente que algo cambiaba en su interior. Sí. Rodeó a Javier con los brazos, con el rostro pegado a su pecho, sintiendo los latidos de su corazón. En la oscuridad, ella también se volvió codiciosa, deseando más calor y apoyo. Abrázame más fuerte, por favor. Javier apretó los brazos, abrazando a Lucía con fuerza. La noche era silenciosa, solo se oía el rumor de las respiraciones de los amantes. Lucía descubrió que el abrazo de Javier también le infundía seguridad. Capítulo 10. Te necesito. Durante los siguientes días, cancelaron algunas de sus actividades planeadas y pasaron más tiempo paseando por la playa, disfrutando de la brisa. Durante sus paseos, Javier se convirtió en un oído atento,
escuchando las muchas historias de Lucía, grandes y pequeñas, dispersas y fragmentadas. Sabía que Lucía no se quejaba de verdad, simplemente quería hablar con alguien. Las emociones no expresadas, cuando se acumulan, solo desgastan lentamente a alguien. Él y Lucía se quedaban en el mar, perdidos en sus pensamientos. Javier poco a poco comenzó a apreciar la alegría, una sensación de desapego de la multitud, del mundo, su mente vagando sin rumbo, antes de finalmente volver a la superficie. Comprendió vagamente la sensación de paz que Lucía había descrito. El día antes de partir, fueron juntos a ver el atardecer desde la ladera de la parte trasera de la isla. El cielo, teñido de rosa y púrpura por el sol poniente, se fundía con el océano en el fin del mundo. Los pájaros cansados volvían a sus nidos, los barcos de pesca atracaban y el sonido de las olas rompiendo se hacía más suave. Lucía se apoyó en el hombro de Javier en silencio, recordando de repente un poema que había leído en la escuela. La hierba da sus semillas. El viento agita sus hojas. Nos quedamos sin palabras. Y sin embargo, es tan hermoso. En ese momento, no había captado del todo la imagen que representaba el poema, pero en ese instante, pareció como si de repente lo comprendiera. Si tan solo el tiempo pudiera detenerse en este momento, suspiró. Antes de que Javier pudiera hablar, la oyó decir, solo tú y yo, el atardecer y el océano. Javier le apretó los dedos, entonces, miremos un poco más, recordemos este momento. Así que se sentaron en silencio hasta que el sol se hundió en el mar, anocheció y las estrellas y las luces de pesca brillaron juntas. Lucía finalmente se incorporó, respiró aliviada y le preguntó a Javier, ¿nos vamos? Lucía, dijo Javier sin levantarse. Reflexionó un momento, decidiendo finalmente decir lo que había estado pensando durante los últimos días. Creo que deberíamos soñar despiertos juntos más a menudo, ¿de acuerdo? Lucía no estaba segura de lo que Javier intentaba decir. Lo que quería decir es que, cuando estés estresado y necesites desahogarte, ¿puedes llevarme contigo? Javier esbozó de repente una sonrisa de impotencia. Ay, he estado pensando mucho estos últimos días. Creía tenerlo todo claro, pero al intentar expresarlo, me sentí muy torpe y no supe cómo hacerlo. Lucía se giró y se sentó cara a cara con él. No pasa nada. Tómate tu tiempo. Te escucho. Lo que realmente quería decirte es, como te dije el otro día, que estoy dispuesto a compartir tus cargas y escucharte. Puedes confiar en mí, depender de mí, y estoy aquí para ti incondicionalmente. Javier estaba un poco ansioso. Cuanto más hablaba, más débiles se sentían sus palabras, incapaces de expresar con precisión sus pensamientos. Simplemente quería abrirle su corazón. Claro, puede que no sea necesario, porque ya lo estás haciendo muy bien. Incluso cuando te atormentan estas emociones, las gestionas tan bien que ni siquiera me doy cuenta. Apretó las manos de Lucía con fuerza. Pero si miras atrás, verás que siempre estoy aquí. Lo que no te guste o lo que te moleste, simplemente dímelo. Yo me encargaré. Más que amarme, quiero que te ames más a ti mismo. Lucía dejó de escuchar a media frase, comprendía los sentimientos de Javier. Este hombre, incluso al expresar su amor, era tan amable, siempre considerado, esperando que la otra persona lo encontrara apropiado. Lucía lo había visto seguro, siempre preparado, pero esta era la primera vez que lo veía tan indeciso, sopesando cada palabra con cuidado. Se sentía como una pluma, flotando en el aire, y de repente, un día, alguien la sostenía con cuidado. La boca de Javier se abría y cerraba, pero el sonido se lo llevaba la brisa marina a la distancia infinita. Ahora, solo él mismo, dominaba los ojos y el corazón de Lucía. Quería preguntarle a Javier qué había hecho para merecer un amor tan profundo. También quería decirle que no hacía falta decir más, ya lo había sentido y estaba convencida de su sinceridad. De acuerdo, asintió Lucía sin dudarlo. Preguntó Javier, un poco incrédulo ante la promesa tan inmediata. De acuerdo, repitió Lucía. Porque de verdad te necesito. Te necesito, te necesito. A Javier le pareció oír el repicar de las campanas. Esas 3 palabras resonaron con claridad en sus tímpanos y luego se asentaron en su corazón, llenando el vacío que había estado ahí durante tanto tiempo. La ansiedad, el pánico, la vacilación y la duda de los últimos días se calmaron con esas 3 palabras. Después de vagar por los oscuros callejones durante tanto tiempo, finalmente encontró la salida. Esta vez, Javier estaba completamente seguro. Seguía profundamente enamorado de Lucía,
y también estaba seguro de que Lucía venía a él. Sonrió aliviado, y la luz de las estrellas iluminó sus ojos. A lo lejos, alguien tocó la canción de Nan. Duermo en el desierto de tus ojos, queriendo comprenderte con toda mi ternura. Me sumerjo en el profundo mar de tus ojos, explorando esos intrigantes secretos. Lucía quedó cautivada por la mirada de Javier y, como hechizada, le preguntó, «Javier, ¿puedo besarte?» Javier respondió con un gesto. En el desierto, bajo un cielo estrellado, se abrazaron, se miraron, se besaron y se perdieron en su amor. Si alguien le preguntara a Lucía cuándo se enamoró de Javier, respondería sin dudarlo. Ahora mismo. Fue aquí, ahora mismo, en este lugar, donde desarrolló el sentimiento llamado amor por Javier. Cuando regresaron a casa esa noche, Javier fue increíblemente tierno. Besó a Lucía por todas partes, hasta que estuvo suave como el agua, con los ojos radiantes, y finalmente liberó su deseo. Luego la levantó y la sentó encima de él, besando a su Dios como un devoto creyente. Lucía bajó la mirada y vio una fina capa de lujuria en el rostro ligeramente vuelto hacia arriba de Javier. Vio deseo, posesión y una profundidad que Lucía no podía identificar. Sintió una repentina oleada de pánico. Rara vez miraba a Javier a los ojos durante la intimidad. Solía pensar que esos ojos solo querían devorarla, pero hoy descubrió que contenían algo que desconocía. La mano de Lucía le acarició inconscientemente el rabillo del ojo. «Lucía, no me mires a los ojos». Javier hizo una pausa, temeroso de que sus ojos revelaran los secretos que aún no había compartido con Lucía, y también de que la suciedad y la fealdad, los pensamientos y las tácticas que había albergado durante años, salieran a la luz. «No mires, ¿de acuerdo?», preguntó Javier con un tono casi suplicante. Lucía cerró los ojos, enredó las manos en su cabello y lo besó suavemente. Capítulo 11. El acuerdo de la venganza. Después de su luna de miel, Javier y Lucía se embarcaron en una nueva relación, pasando de compañeros de piso a una pareja apasionada. La distancia entre ellos finalmente se rompió. Javier se alegró al descubrir que Lucía ocasionalmente le revelaba muchas pequeñas emociones. Por ejemplo, cuando interrumpía deliberadamente la cocina, Lucía lo ignoraba y lo dejaba ir. Ahora, a pesar de tener las manos mojadas, simplemente lo empujaba y cerraba la puerta de la cocina con llave. Por ejemplo, cuando veían una película juntos, Lucía prefería relajarse sola en un rincón del sofá. Ahora, se acurrucaba en los brazos de Javier. Por ejemplo, cuando la dejaba en el trabajo, Javier ya no tenía que rogarle un beso porque Lucía se inclinaba hacia él, a veces besándole la frente, a veces la mejilla, a veces incluso dejando marcas de lápiz labial a propósito hasta que un compañero se lo recordaba. A Javier le parecía bastante agradable, adoraba a esta Lucía juguetona y voluntariosa. Ahora, él trabajaba horas extra en el estudio, mientras Lucía leía en la alfombra frente a él. La calefacción por suelo radiante estaba al máximo, así que Lucía solo llevaba un fino camisón de forro polar coral. Sus dos piernas blancas y tiernas estaban levantadas, balanceándose despreocupadamente como raíces de loto. El escote era bajo, dejando entrever sus hermosos pechos. Javier se preguntó si la calefacción por suelo radiante estaría demasiado alta, lo que le resecaba la boca. Lucía sintió que alguien la observaba y levantó la vista, solo para ver al hombre, que se suponía que estaba trabajando, distraído, con la mirada fija en su pecho. Había llegado el invierno, y ella había aprovechado su ropa gruesa y le disgustaba la ropa interior, lo cual era una oportunidad perfecta para Javier. Lucía lo fulminó con la mirada, luego se incorporó y se subió el cuello de la camisa. ¿Has terminado tu trabajo? Sí, Javier apartó la mirada y asintió. Solo los últimos retoques. El cielo afuera estaba sombrío, y el pronóstico decía que podría nevar en los próximos días. Un baño termal sería la manera perfecta de relajarse con este frío. Vamos a las aguas termales el próximo fin de semana y llevemos a nuestros padres. De acuerdo, dijo Javier, asintiendo. Nuestra empresa acaba de abrir un hotel termal cerca, así que podríamos quedarnos allí. Un baño termal no estaría completo sin un buen traje de baño. Lucía dejó el libro y cogió el teléfono. Antes de que pudiera alcanzarlo, vio el cuaderno cerca. Lo había estado leyendo una y otra vez estos últimos días, aburrida, y lo había estado releyendo. Claro, el peor era Javier. Ese día, la había estado provocando mientras la obligaba a leer su composición, incluso embistiéndola con fuerza cuando no prestaba atención. Lucía fue interrumpida por sus embestidas, solo para que él le susurrara al oído, «No pares. Si lo haces,
serás castigada. ¡Qué sinvergüenza! Lucía se sonrojó. Apartó la imagen de su mente y buscó trajes de baño. Sus dedos recorrieron página tras página hasta que un traje de baño de estilo pijo captó su atención. El estilo era inocente, pero la parte de arriba era fina como el ala de una cigarra, y la falda corta no cubría nada, dejando casi todo su trasero al descubierto. Esto no era un traje de baño, era claramente lencería erótica. Pasó la página rápidamente, pero la imagen permaneció en su mente. A Javier probablemente le gustaría esto. Después de todo, era un pervertido al que le gustaban las chicas de instituto. Por alguna razón, Lucía recordó a la chica que Javier había mencionado en la isla. Se aclaró la garganta y preguntó, ¿cómo era esa chica de instituto que te gustaba? Javier acababa de enviar su último correo electrónico cuando escuchó la desconcertante pregunta de Lucía. Apagó el ordenador y lo miró. Lucía tenía la cara ligeramente roja, la mirada fija en el teléfono, absorta en algo. ¿Por qué preguntas eso de repente? Se levantó y caminó hacia Lucía, a punto de sentarse a su lado, pero ella lo esquivó, alejándose un poco. No te acerques. Aún no has respondido a mi pregunta. ¿Es una medida de represalia? Pero, ya sabes, no hay nada como un puntaje. Javier estaba indefenso, así que levantó las manos fingiendo rendición. Lucía, eso ya es cosa del pasado. Entonces respóndeme. ¿Por qué me evitas? Lucía insistió. Javier recordó a Lucía de 16 años y respondió con sinceridad. Era radiante, inocente y siempre sonriente. Ah. La recordaba con tanta claridad. Lucía bajó la cabeza para seguir mirando su teléfono. Justo cuando Javier estaba a punto de inclinarse, volvió a preguntar, entonces, ¿por qué te gusta? ¿Por qué te gusta? Javier se había hecho esta pregunta muchas veces. Solo recordaba a Lucía, vestida con su uniforme escolar, caminando hacia él al atardecer, charlando y riendo con sus compañeros. En el momento en que vio esa escena, de repente no pudo apartar la vista de ella. El sentimiento de enamorarse es el más difícil de controlar. Llega de repente, en algún momento inesperado de la vida. Para cuando te das cuenta, ya te has enamorado de ella. Tal vez al principio fue solo su sonrisa pura e impecable, luego sus ojos claros, y luego cada fibra de ella, sus alegrías y sus penas, la amaba por completo. Lo que amaba era su persona. Cada elemento que la hacía persona, él lo atesoraba. Al ver a Javier permanecer en silencio, Lucía lo señaló. Javier no tuvo más remedio que continuar, acaba de llegar de la escuela, lleva su uniforme y una mochila. Le gusta mucho la gente uniformada, pensó Lucía. Dejó el teléfono de golpe y lo fulminó con la mirada, con una extraña amargura en el corazón. Javier tuvo un mal presentimiento y rápidamente se sentó a su lado y la abrazó. Lucía, ¿no podemos dejar de hablar de esto? Lucía se negó a ceder y lo apartó. ¿Qué tiene de malo hablar de esto? ¿De qué tienes miedo? Javier se quedó sin palabras. Claro que no tenía miedo de hablar de esto, solo temía que Lucía se asustara si supiera la verdad. Al ver que Javier no respondía, Lucía estaba a punto de continuar cuando sus ojos se fijaron en la pequeña caja en el estante superior. Javier le había dicho que eran unos recuerdos. ¿Qué clase de recuerdos estarían escondidos tan arriba? Algo raro tenía que pasar. Bueno, si no me lo quieres decir, lo encontraré yo misma. Dicho esto, se acercó a la estantería, de puntillas para alcanzar la caja. Tras 2 intentos fallidos, acercó una silla y se preparó para subirse. En cuanto la pisó, Javier la levantó por detrás y la sentó en su regazo. Javier hundió la cabeza en el hombro de Lucía, su risa era ahogada, la euforia del triunfo. Lucía, ¿estás celosa? Lucía estaba expuesta, pero seguía negándolo. No, no lo estoy. Javier levantó la cabeza, su sonrisa se desvaneció. La miró a los ojos y dijo con seriedad, Lucía, eres todo lo que tengo, solo tú. Lucía evitó su mirada, rozando el cuello de su camisa con los dedos. El collar se levantó y luego bajó suavemente, tocando la fina tela, repetidamente justo debajo de su clavícula. Tras una larga pausa, dijo en voz baja, «Ah». Javier se acercó y preguntó, ¿qué mirabas? Trajes de baño para aguas termales. Ah, sí. ¿En serio? Acababa de echar un vistazo a la pantalla de su teléfono, y era evidente que era lencería erótica. ¿Por qué no?, respondió Lucía con remordimientos.
Solo había mirado a la curvilínea modelo un par de veces, nada más. ¿Has elegido algo? Javier se acercó al oído de Lucía. Me gusta todo lo que me pongo. La cara de Lucía se sonrojó, pero lo que Javier dijo a continuación solo la hizo sonrojar aún más. Lucía, ¿quieres hacerlo? A plena luz del día, en el estudio, un lugar tan importante que nadie podría hacer algo así. Lucía negó con la cabeza. No, no, este es el estudio. ¿Entonces vamos a otro sitio? Javier fingió cargar a Lucía y llevarla al dormitorio. Lucía volvió a negar con la cabeza. No, no, es de día. No es que no lo hayamos hecho antes. Sí, parecía que fue ayer la última vez que lo hicimos en el estudio durante el día. Estás teniendo sexo a plena luz del día, admitió Javier, levantándole la camisa. Sí, sí, pero ¿cómo puedo hacerlo sola? Capítulo 12, Nieve. Nevó antes de que empezara el fin de semana. Nevó con fuerza, desde el anochecer hasta bien entrada la noche. A la mañana siguiente, antes de que Lucía despertara, oyó a Javier gritar, Lucía, Lucía, está nevando. Abrió los ojos entrecerrados y vio la cara de emoción de Javier. Está nevando muchísimo. Lucía se despertó de repente, apartó las sábanas, se acercó a la ventana y abrió las cortinas. Efectivamente, todo el lugar estaba cubierto por un manto de nieve, de un blanco deslumbrante hasta donde alcanzaba la vista. La ciudad se encuentra al sur del río Yangtze, y es raro ver una nevada tan intensa. Se apoyó en la ventana, sin palabras por la sorpresa. Javier la envolvió en una manta y la abrazó. ¿No bromeaba? Lucía se giró para mirarlo emocionada, pero de repente su rostro se ensombreció. ¿Por qué es solo viernes? Creía que era sábado. Acababa de planear su diversión para el día, pero de repente recordó que tenía que ir a trabajar. ¿Qué tal si nos saltamos un día?, la instó Javier con malicia. Solo soy un pobre trabajador. No soy un capitalista como tú, que puede darse un día libre. Javier había visto el pronóstico del tiempo ayer y les dijo a todos que trabajaran desde casa. Lucía, aferrada a su teléfono, esperó hasta la hora de acostarse, pero nunca recibió una orden de quedarse en casa de su jefe. Fue al baño a lavarse, con aspecto abatido. Oyó a Javier decir detrás de ella, vamos a caminar al trabajo más tarde. Probablemente sea difícil conducir con esta nieve tan fuerte. Al salir, sintieron el frío. Lucía se estremeció y se bajó el sombrero. Habían despejado la nieve de la carretera, dejando un carril libre para el tráfico, pero aún así, el tráfico disminuía. La nieve en la acera estaba compacta, con huellas profundas y superficiales. Javier tomó la mano de Lucía, la metió en su bolsillo y ambos avanzaron lentamente. Parece que la última vez que nevó en la ciudad fue hace varios años. Hace 4 años, estaba seguro Javier. Recordaba claramente que la nieve era ligera ese día, derritiéndose incluso antes de tocar el suelo. Estaba esperando en un semáforo en rojo cuando vio pasar a Lucía. No llevaba paraguas, solo un sombrero, y avanzaba con la mirada aturdida, como una marioneta. ¿No se marearía si seguía caminando así? Javier la detuvo rápidamente y le pidió que subiera al coche. Una vez dentro, notó que tenía la nariz y las mejillas rojas de frío, y los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando. Estaba sentada en el asiento del copiloto, con los brazos cruzados, temblando ligeramente y con aspecto abatido. Javier se sentía angustiado e impotente, como si estuviera frente a una frágil muñeca de cristal, sin saber cómo protegerla. Rápidamente subió la calefacción y cogió una manta del asiento trasero para abrigarla. Lucía tardó un rato en recuperarse, su rostro, antes lívido por el frío, finalmente se suavizó. ¿Vas a casa? Javier sospechó que algo le había pasado y dudó si llevarla a casa. Lucía negó con la cabeza, pero no dijo a dónde. Entonces, ¿vamos a por algo para entrar en calor? Quiero estofado, dijo finalmente Lucía, y Javier eligió un restaurante cercano de estofado. Se sentaron en una habitación privada, la olla burbujeando y girando, el vapor se arremolinaba, llenando pronto la habitación de un vapor humeante. Lucía comió, por fin entró en calor y le contó los puntos clave del día. Resultó que habían roto. Su novio la había engañado, y ella había estado en la sombra todo el tiempo. Javier, ¿cómo pude darme cuenta de esto hoy? Al hacerse mayor, Lucía dejó de llamarlo hermano Javier y empezó a llamarlo por su nombre de pila. Menos mal que te has arreglado a tiempo, la consoló Javier. Lucía mojó los ñames en semillas de sésamo y azúcar,
y de repente soltó una risita autocrítica. ¡Ay, es culpa mía! Me dejé llevar por sus palabras dulces. Después de cenar, Javier dejó a Lucía en el colegio. Antes de bajar del coche, no pudo evitar una advertencia. No vale la pena estar triste por alguien así. La mano de Lucía vaciló al empujar la puerta del coche. Lo sé. Solo estoy decepcionada conmigo misma. Gracias, Javier. Al cerrarse la puerta del coche, dio un golpecito en la ventanilla, como si recordara algo. Javier bajó la ventanilla y vio a Lucía, con las manos juntas, suplicando, no les cuentes a mis padres lo que pasó hoy, por favor, por favor. Lo sé, vete a casa. El viento frío entró por la ventanilla, devolviéndole la serenidad a Javier. Había estado un paso atrás por sus preocupaciones, creyendo que Lucía seguiría sonriendo con alguien más. Pero esa persona la había engañado y traicionado, frustrando sus esperanzas y aspiraciones. Quería tanto a Lucía, temiendo sus lágrimas, su dolor, su rabia, su tristeza, y aún así, esa persona le había causado una gran injusticia. Javier quiso secarle las lágrimas a Lucía, pero su mano se retiró en el aire. La sonrisa en sus labios era amarga. Estaba tan celoso de esa persona, que ni siquiera tenía derecho a secarle las lágrimas a Lucía. Javier la vio irse y tomó una decisión en silencio. Al llegar al fondo de la oficina de Lucía, Javier le dio un beso entre las cejas. Prepararé la cena y te recogeré esta noche. Lucía parecía haber oído algo realmente extraordinario. ¿Tú cocinas? Sí, asintió Javier con seguridad, completamente indiferente a lo que acababa de decir. Lucía estuvo a punto de preguntar, ¿es comestible?, pero encontró una respuesta más sutil. En realidad, no tienes que ser tan dura contigo misma. Javier realmente no tenía talento para la cocina. La última vez, se había ofrecido a preparar una olla de gachas, y después de un solo bocado, ambos dejaron las cucharas y pidieron comida para llevar. Javier le dio la vuelta a Lucía y la empujó de vuelta al interior. No te preocupes, hoy estarás perfectamente bien. Lucía llevaba todo el día con una mezcla de anticipación y temor, temiendo que Javier destrozara la cocina. Va todo bien. Tras una larga pausa, Javier respondió, va perfecto. Todo está listo. Solo estamos esperando a que vuelvas. Cuanto más seguro estaba, más preocupada se ponía Lucía. Tras esperar hasta la tarde, el jefe finalmente cedió y dijo que podíamos salir del trabajo una hora antes porque estaba nevando. Lucía cogió su bolso y bajó corriendo las escaleras. Al entrar, la casa estaba en silencio, no se oía ningún ruido de cocina. Lucía se cambió de zapatos y entró para ver la mesa perfectamente puesta con verduras lavadas y carne. Javier había preparado un estofado. No sabía si reír o llorar, este plato no requería ninguna habilidad. En la cocina, Javier preparaba la base del estofado. Ella se acercó sigilosamente y le vendó los ojos por detrás. Javier había adivinado que era Lucía, y antes de que pudiera decir nada, él apartó la mano y se dio la vuelta. ¿Por qué sales tan temprano del trabajo? El jefe fue tan amable hoy, dejándonos salir temprano. Lucía inspeccionó la base de la olla. Por suerte, no estaba quemada. Javier, esto es lo que preparaste para cenar. Nieve y estofado juntos, qué combinación tan perfecta. Era perfecto. Afuera, hacía un frío glacial, mientras que adentro, el aire era abrasador. Lucía puso un ñame en el aderezo. No esperaba que Javier añadiera semillas de sésamo y azúcar. ¿A ti también te gusta así? Javier lo miró y luego dijo con indiferencia, tú me enseñaste. ¿Yo te enseñé? Lucía pensó un momento. Ah. ¿Te refieres a aquella vez? Aquella vez, después de una ruptura, se sentó junto al lago de la escuela un buen rato, enfadada por haber sido engañada durante tanto tiempo. Entonces, cuando oscureció y empezó a nevar, estaba casi paralizada por el frío, vagando sin rumbo, sin saber a dónde ir. Justo entonces, apareció Javier, como un salvavidas, atrayéndola de vuelta al calor. Más tarde, esto se convirtió en un secreto que Lucía guardó en secreto. Cada vez que veía a Javier, sentía una inexplicable incomodidad. No eran cercanos, pero habían compartido su desamor. Incluso cuando le ofreció una cita a ciegas, su primera reacción fue negarse. ¿Quién querría una cita a ciegas con alguien que te ha visto tan desorientada después de una ruptura? Pero, ¿quién podría haber predicho que no solo irían a una cita a ciegas, sino que también se casarían?
El pasado hacía tiempo que se había desvanecido, ahora su mente estaba centrada únicamente en el presente y en la gente que la rodeaba. La felicidad se sentía como una olla caliente burbujeante sobre la mesa, cálida y satisfactoria. Miró a Javier y dijo, ese día también parecía que nevó, pero prefiero hoy. Capítulo 13. Coqueteando. El hotel de aguas termales estaba ubicado a las afueras de la ciudad. Canalizaban el agua de las montañas hacia aguas termales privadas e individuales, junto con instalaciones recreativas como saunas de vapor. Por lo tanto, los fines de semana siempre estaban llenos de turistas. Lucía estaba preocupada por la falta de habitaciones, pero Javier le dio un suave golpecito en la frente. Soy la dueña del hotel, así que tengo el privilegio de reservar algunas habitaciones, ¿verdad? Sí. Lucía se frotó la frente tímidamente, luego se aferró al brazo de Javier y dijo con coquetería, entonces tendré que aferrarme a mi jefe. Los padres de ambos habían llegado al hotel antes de que empezara a nevar, y ya lo estaban pasando genial. Lucía y Javier esperaron en el restaurante durante un buen rato antes de que llegaran los cuatro. En cuanto los padres se sentaron, empezaron a conversar. Deberías haber venido antes. Es tan agradable sumergirse en las aguas termales con este frío. Así es. Si me preguntas, deberían divertirse solos y dejarnos en paz. Luego iremos a probar la sauna. He oído que está bastante bien. Lucía y Javier intercambiaron una mirada de impotencia. Parecían estar de más. Sus padres se lo estaban pasando bien y no tenían que preocuparse por nada. Casi habían terminado de comer, cuando la madre de Lucía le dio un codazo en el brazo y susurró, Lucía, hoy he visto a Xiao Gu aquí. ¿La profesora Ana? Es ella. Parecía estar aquí con su novio. Ah, asintió Lucía. La profesora Ana era su líder. Lucía había estado con ella desde sus prácticas en el último año de secundaria y, tras graduarse, se unió a su equipo. 4 años habían pasado volando. En esos 4 años, Lucía había pasado de becaria a líder de equipo. Y la profesora Ana, de líder de equipo a gerente. Prácticamente habían crecido juntos, colegas, camaradas y amigos. La profesora Ana solía bromear, eres mi mano derecha. Como líder, Lucía la respetaba y apreciaba, como camarada, confiaba en ella, y como amiga, la trataba con sinceridad. Después de cenar, Lucía esperaba en la puerta a que Javier pagara la cuenta cuando vio a la profesora Ana. Se acercó y la saludó. Profesora Ana. La profesora Ana se sorprendió al ver a Lucía. Lucía, ¿qué haces aquí? Miró detrás de Lucía y vio a Javier saliendo. Ah, ¿viniste con tu familia? Sí, asintió Lucía. Vi a alguien de lejos que se parecía a ti, y cuando vine, eras tú. Es un fin de semana genial para relajarse. Estaremos ocupados la semana que viene, profesora Ana, y todos contaremos con usted. Javier terminó de pagar y se acercó. La profesora Ana lo vio y le dio una palmadita en el hombro a Lucía. Me voy ya. Lucía seguía pensando en sus palabras cuando de repente sintió que alguien se acercaba. ¿A quién miras?, preguntó Javier. Horas extra. Creo que veo las palabras, horas extra, saludándome. Lucía miró a Javier con una mueca irónica. A Javier le hizo gracia su expresión y le alisó suavemente el ceño. Por fin es fin de semana. Deja de pensar en el trabajo y relájate. Si tienes que hacer horas extra, me uno a ti. Su habitación tenía un baño termal interior, y como ninguno de los dos quería estar rodeado de gente, decidieron darse un baño. Javier empacó rápidamente y enseguida estuvo en la bañera. Lucía, en cambio, se entretuvo un rato, poniéndose su nuevo traje de baño y recogiéndose el pelo. Al salir, vio a Javier apoyado en el borde de la bañera, con los ojos cerrados, como si estuviera dormido. Para no despertarlo, Lucía se acercó de puntillas. Al llegar al borde, estiró las piernas con cautela para entrar cuando Javier tiró de ella repentinamente, haciéndola caer al agua. Al instante, el agua le inundó los oídos y la nariz. Temiendo ahogarse, cerró los ojos y la boca con fuerza, sin atreverse a respirar ni siquiera a gritar. Sus manos golpearon la superficie del agua. Javier solo pretendía asustarla, pero Lucía forcejeó con tanta fuerza que él la sacó rápidamente del agua, acunándola en sus brazos e intentando consolarla frenéticamente. No pasa nada, no pasa nada. Aún así, la sensación de ahogo en su nariz y oídos seguía siendo intensa. Los sonidos se convirtieron en un zumbido, como si vinieran de muy lejos.
Tardó un momento en aclararse. Me mataste del susto. Pensé que me estaba ahogando. Lucía azotó a Javier con sus puños. Lo siento, Lucía. Pensé que la piscina no era profunda, así que solo quería bromear contigo, se disculpó Javier con entusiasmo. No sé nadar, así que claro que me asustaría si me cayera de repente. Lucía estaba visiblemente agraviada. Ahora era el turno de Javier de quedarse atónito. Lucía corría al agua todos los días, así que ¿cómo era posible que no supiera nadar? ¿En serio? En serio. Eso no servirá. La expresión de Javier se tornó seria de repente. Entonces espera a que esté más cálido y te enseñaré. Lucía negó con la cabeza. En realidad no quería aprender, sobre todo porque la sensación del agua entrando a raudales por todos lados era demasiado incómoda. No te lo puedo prometer. Tienes que aprender. ¿Vas al agua todos los días? ¿Cómo es posible que no nades? Lucía pensó que Javier estaba exagerando. Estaba sentada junto al agua, lejos, así que ¿cómo iba a caerse? No voy a entrar, solo estoy mirando desde un lado. Javier se mantuvo firme y se negó a escuchar sus excusas. Ay, Javier, valoro mi vida. Te estás preocupando demasiado. Javier pensó, diga lo que diga, es excesivo, pero la seguridad es lo más importante. Lucía, claro que quiero estar a tu lado en todo momento, pero eso no es realista. Así que tienes que ser capaz de protegerte. Al ver su seriedad, Lucía guardó silencio un momento. Javier la abrazó con más fuerza, apoyando la cabeza en su cuello. Claro, es mejor que no pase nada, pero me da miedo. Aunque esa probabilidad sea pequeña, su sola existencia me preocupa. De acuerdo. Lucía no pudo resistirse a Javier, así que accedió a regañadientes. Pero Javier seguía negándose a soltarla. Lucía se sentó en su regazo, con casi todo el cuerpo fuera del agua. ¿Qué clase de baño termal era aquel? Luchó un par de veces, intentando sentarse, pero Javier la agarraba con fuerza. Suéltame. No. Sí. No, Javier se aferró a Lucía como a una tirita de piel de perro, aferrándose aún más fuerte. ¿Y si te caes otra vez? Estoy quieta, nadie me saca. Estoy a salvo. Lucía se rió con rabia, levantándole la cabeza y preguntándole, ¿llevas mucho tiempo en la piscina? ¿Tienes la mente confusa? Javier finalmente la soltó. Lucía se hundió cómodamente en el agua, cerró los ojos y se deleitó con el calor. Al cabo de un momento, soltó una risita. Javier, ¿estaba siendo coqueto hace un momento? Si lo era o no, la persona involucrada no lo admitiría. Lucía abrió un ojo y miró disimuladamente a Javier. Seguía así, con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en el borde de la piscina. ¿Quién sabía si estaba dormido de verdad o solo fingía? Pero nada de eso importaba. Lucía se sentía increíblemente feliz en ese momento. Siempre había sido Javier quien la molestaba, pero ahora, por fin, era su turno. Justo cuando se sentía orgullosa, sintió un escalofrío en el cuello. Bajó la vista y vio que Javier le había puesto un collar. Tenía forma de espina de pescado, con la cabeza redondeada y las espinas planas, lo que le daba un aire infantil y entrañable. Cuanto más lo miraba, más le gustaba. ¿Por qué me regalas un collar así de repente? ¿No dijiste que naciste en el año del pez en tu vida pasada? Vi este collar y me parece perfecto, dijo Javier, ajustándole el largo. Además, ¿necesito una razón para darte algo? Como dice el dicho, quien le quita algo a alguien, le debe algo. Lucía se inclinó y le preguntó a Javier, ¿cómo puede ser tan vergonzoso? Entonces, ¿qué quieres de regalo? Javier la miró, como si preguntara, ¿seguro que quieres un regalo? Lucía asintió, por supuesto. Entonces vio a Javier levantar la muñeca y agitarla ante sus ojos. El cordón rojo torcido aún estaba en su muñeca, aunque quizás por la edad, el color se había desvanecido. ¿No dijiste que me harías uno nuevo? Lucía lo adivinó en cuanto él levantó la mano, y se sintió culpable. Hacía tiempo que lo había olvidado, y además, no quería hacer otra manualidad. Pero Javier insistió, lo cual era realmente difícil. Justo cuando luchaba con esto, de repente se le ocurrió una idea. ¿Qué tal si te doy algo más? Su voz era tan suave que parecía que se le podía escurrir el agua. Javier sabía que Lucía tramaba algo, pero ya estaba intrigado por su apariencia, así que no la delató y decidió seguirle el juego.
¿Hay algo tan bueno? ¿Qué es? Al ver que había mordido el anzuelo, Lucía se mordió el labio y lo soltó lentamente, fingiendo timidez. Entonces, como Javier estaba desconcertado, de repente lo agarró por los hombros y se sentó a horcajadas sobre él. Javier, instintivamente, sujetó la cintura de Lucía y sintió su cuerpo rozarse contra él. Entonces, susurrándole al oído, le susurró, ¿quieres esto? En cuanto terminó de preguntar, se apartó, mirándolo con cariño, una mezcla de provocación y orgullo. Javier no soportó las provocaciones de Lucía. Su cálido aliento le rozó la oreja y reaccionó de inmediato. Su mano se dirigió al trasero de Lucía y le dio un fuerte apretón. ¿Quién te enseñó eso? Lucía se sintió realmente gratificada hoy, sobre todo al ver a Javier perder el control bajo su control. Recordando cómo solía tratarla, decidió dejar que Javier lo experimentara él mismo hoy, así que no le importó avivar un poco la llama. Su mano recorrió los abdominales de Javier, moviéndose en círculos hacia arriba, hasta llegar a su pecho, donde inesperadamente le dio un pellizco. Solo le estoy dando un poco de su propia medicina. Javier jadeó. Lucía sí que había aprendido sus trucos a la perfección. La abrazó, con la mirada fija en su bañador. ¿Por qué no llevas esa? ¿Cuál? Lucía, satisfecha con su exitosa provocación a Javier, se sintió repentinamente desconcertada por su pregunta. Es la que viste en el estudio, la lencería sexy de estilo pijo. Hablaba deliberadamente más despacio, pronunciando cada palabra. La recién acumulada arrogancia de Lucía se apagó con las pocas palabras de Javier, reemplazada por un rubor de vergüenza. Así que lo había visto todo ese día. Javier insistió, con una media sonrisa, y continuó, pensé que Lucía quería usar esa para mí. Pero esta también es bonita, observó Javier, mirándola de nuevo. Fácil de quitar. Es de cordones, ¿cómo iba a ser fácil de quitar? Mientras hablaba, Javier desató los tirantes de su blusa, se la arrancó y la tiró. Lucía se arrepintió profundamente, pero ya era demasiado tarde. Seguía siendo muy inferior a Javier en desvergüenza. Al final, tendría que asumir las consecuencias de su coqueteo impulsivo con él. Ahora, solo quería retroceder en el tiempo, al momento en que Javier le pidió un regalo. Habría accedido sin dudarlo a hacerle una pulsera nueva. Lucía, ¿por qué callas? ¿Qué más podía decir después de todo esto? Lucía se cubrió la cara y sollozó. ¿No te vas a vengar? ¿Por qué te da vergüenza? Javier seguía sin soltarla. Lucía apretó los dientes y se armó de valor. Hoy lucharía, a ver quién la vencía. Sostuvo la cabeza de Javier entre sus brazos.